racha histórica, ahora una victoria, cerrando una jornada fenomenal, ideal para lo que es un inicio, ¿no? Sí. Nacho es leyenda para nosotros. Todo el respeto posible al América. Una gloria para nosotros tenerla acá, es siempre un privilegio y sí, se coronó una buena noche. ¿Por dónde cree que va a pasar el andar de este Nacional para llegar al título? Porque hace rato en la previa conversado con algunos hinchas, nos decían, este tiene que ser el torneo de Nacional, 2026 tiene que ser el torneo de Nacional. ¿Qué cree usted que tiene que tener Nacional como para mejorar incluso lo demostrado hoy? No, nosotros creo que siempre nos preparamos para pelear lo más arriba posible. Tenemos un plantel competitivo, se hicieron los esfuerzos como para pelear allá arriba. También está la Sudamericana, la Copa Paraguay. Queremos pelear todos los frentes. Otra vez creo que tenemos un plantel como para hacerlo. El cuerpo técnico está convencido, los jugadores están convencidos, nosotros los directivos estamos convencidos que podemos pelear. Y así da gusto con la cancha donde hay mucha gente, siempre da gusto venir. Gracias, Luis. No, a usted. La palabra de Luis Sartorio, directivo de Nacional, después de lo que ha sido esta victoria 1-0 sobre el Rayadito San Lorenzo en de la temporada, Jorge. Correcto, Germán, ayer la zona baja, la voz de Sartorio, directivo igualmente de Nacional. La alegría porque terminó sufriendo, decíamos en una o dos ocasiones allí sobre el final, no está cerrando Nacional el partido. Le dio chances a San Lorenzo y en la última tuvo esa chance final allí el cuadro Rayadito, si bien hoy está de gris, vino con la camiseta alternativa, por el sabor amargo también, pero un número importante, hinchas, finalmente que terminó llegando también de la visita en este partido, con una chance sobre el final de allí, casi un tanto de medio campo de Fabricio Jara en una pelota perdida por Villamayor, estaba algo adelantado el arquero Cristóforo que volvió, Cristóforo pegó en el travesaño, estaba para hacer un golazo, pero más de lo que hizo en el primer tiempo, principalmente le valió y mucho a Nacional, que de los dos fue el que mejor hizo las cosas, pero al no marcar ese segundo tanto, le permitió allí a San Lorenzo sobre el final que en base a ímpetu, a fuerza, fue empujando, fue ganando metros y tuvo esa chance final en cuanto al juego aéreo, principalmente con Teo, allí con Paredes que fue, luchó, peleó, pero para Nacional el comenzar ganando siempre es importante, para todo equipo que siempre busca comenzar ganando, y ya un traspié en el inicio para San Lorenzo, que como todo equipo que asciende se sabe, una vez que comience a ganar, va a subir en la tabla principalmente en el personal, pero también cuando pierde se va para abajo, y un comienzo que no fue el mejor para San Lorenzo, que tiene todavía mucho por ir trabajando Sergio Orteman. Varios puntos para ir analizando, pero ya por una cuestión de tiempo vamos a ir pasando hasta los compañeros, porque se vendrá un partido que sin duda llama y mucho la atención aquí enfrente, nada más por todo el ambiente que genera, y se dará allí en el juego entre Cerro y Libertad. Diego Iván, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Jorge, un saludo para vos, los compañeros. Bueno, ya estamos. Vamos a levantar un poquito el sonido ambiente. Estamos con los compañeros en este arranque del torneo de apertura. Desafíos interesantes para Cerro, para Libertad, para otros equipos también que ya participaron, como el caso Nacional, que finalmente el tricolor se terminó quedando con la victoria ante San Lorenzo, ante el debutante, como San Lorenzo, que no pudo. Acá enfrente justamente al señorico terminó ganando finalmente el tricolor, que también espera la Copa Sudamericana. Un estadio que evidentemente muestra sensaciones positivas en lo que tiene que ver, repito, con desafíos interesantes para Cerro, la Libertadores, el campeonato, porque estamos viendo una excelente concurrencia de aficionados de lo que puede ofrecer Cerro realmente, porque Cerro jugando local siempre responde. Hay un promedio interesante de público en lo que tiene que ver justamente con estos partidos, y más aún en este arranque del campeonato. Y Libertad, por otro lado, Francisco Chiquiarse, que es el mejor refuerzo sin ninguna duda que tiene el equipo repollero para esta temporada. Algún Manelo que también, de la misma forma que Cerro, va a jugar la Libertadores. Estamos con los compañeros, estamos a través de, por esta vía, estamos por internet, pero lo importante es que estamos como corresponde, de buena manera, con esa inmensa sintonía que tiene Fútbol a lo Grande en todo el país a través de Radio Monumental de la 1080M. ¿Cómo te va, Ricardo F? Estamos en esta apertura del fútbol 2026, hoy Cerro Libertad, Ricardo. Buenas tardes, Diego, saluda a los compañeros, a la audiencia, sí, esperando por el partido de los últimos campeones del 2025, Libertad de la Apertura, Cerro Porteño del Clausura, y esperando que sea realmente un gran encuentro,
Algo que me llama mucho la atención y lo vamos a charlar con Víctor Villalba, por supuesto, cuando repasemos el equipo. Que Cerro insistió, buscó, pidió por Vegetti, que el 9, que se desmayaron de la emoción cuando llegó Vegetti. Esperaban que se puedan habilitar a los jugadores, que se puedan levantar las inhibiciones, que pasó el día de hoy. Al final, Vegetti va al banco, el Bocón Torres no arranca y Cerro juega sin 9 el primer partido del campeonato, por lo menos en el inicio, porque va a jugar con 4 en la mitad de la cancha, con Domínguez como volante con llegada, con Aliceda volante por llegada, con Iturbe y con Mosquera. Entonces uno pregunta, ¿y tanto insistieron y lucharon y pelearon con el 9 o por el 9? Y después Cerro va a jugar sin el tan anhelado número 9. Claro que veremos con el transcurso del partido cómo va modificando su esquema el técnico Bava, que de buenas a primera me parece muy conservador, demasiado conservador. Por eso el ingreso de Gómez desde el vamos y por supuesto jugar sin el famoso 9 que tanto quería Cerro Porteño. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya instalados en la parte superior, hay que decir que va a haber un pequeño protocolo de inauguración. El puntapié inicial de este campeonato se va a hacer dentro del césped de La Hoya. Javier Díaz de Vivar, que es el presidente de la divisional, vicepresidente de APF, junto a Rolando Zafuán del Consejo Ejecutivo, ya están presentes a la altura del campo de juego y, por supuesto, coincidente con el ingreso de los equipos cuando estén en formación, se va a cumplir con el protocolo de puntapié inicial aquí en La Hoya. En la última media hora entró mucha gente, yo creo que bordeamos al final las 20.000 personas, 18.000 para arriba, entre 18 y 20.000, me parece que estamos en este momento de la noche aquí en Barrio Obrero. Quizás no es la concurrencia que esperábamos, pero por supuesto que es un muy buen número para este partido entre Cerro Porteño y Libertad. Cuando quieras, Diego, repasamos formaciones titulares del Azulgrana y el Gumarelo. Estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total Personal Flow. Adelante, Víctor, ¿cómo forman los equipos? ¿Cómo forma Cerro? ¿Cómo forma Libertad? Cerro Porteño en el arco 1, Alexis Martín Arias, la defensa 33, Rodrigo Gómez, 23, Gustavo Velázquez, capitán de equipo, 22, Matías Pérez, 15, Blas Riveros. En el medio 2, Fabricio Domínguez, 5, Jorge Morel, 26, Robert Pirida Mota, 29, Santiago Mosquera, 31, Ignacio Aliceda y 11, Juan Iturbe. Los titulares de Jorge Bava, suplente Roberto Fernández, Abel Luciati, Alan Soñora, Guillermo Benítez, Lucas Quintana, Fabricio Peralta, Gabriel Aguayo, Pablo Vegetti, Wilder Viera, Jonathan Torres, Carlos Franco y Mateo Klimovich. Libertad 12, Rodrigo Morínigo, 2, Iván Ramírez, 5, Diego Viera, 4, Néstor Jiménez, 17, Matías Espinosa, 18, Iván Franco, 6, Álvaro Campuzano, 26, Ernesto Caballero, 20, Hugo Fernández, en ataque 28, Marcelo Fernández y 10, Lorenzo Melgarejo, el capitán del equipo dirigido por Francisco Arce. Suplentes, Ángel González, Robert Rojas, Federico Carrizo, Gustavo Aguilar, Alexis Fretes, Jorge Recalde, Hugo Martínez, Rodrigo Villalba, Rodrigo Acuña, Vera, Tiago Fernández, Santiago del Valle y Samuel Villalba, Diego. Bueno, acá evidentemente, a ver, yo pido disculpas, no sé cómo está Ricardo F, pero mi teléfono colapsa. Yo no estoy recibiendo WhatsApp, no recibo mensajes. ¿Vos tenés, cómo está tu teléfono, Ricardo? ¿El mío? Colapsa. No, entran los mensajes. Mensajes sí, otra cosa no. ¿Tu mensaje en tu WhatsApp entra? Sí. Yo no tengo nada. Otras redes sociales nada que ver, pero WhatsApp sí está funcionando. Muy bien, correcto. El promedio es interesante, Víctor, como bien decías. Una cantidad, diría, más que aceptable, buena realmente la de Cerro en este arranque, digo, teniendo en cuenta que enfrenta a un rival muy fuerte, muy duro, como lo es Libertad, Víctor. Sí, totalmente, es una muy buena concurrencia. De hecho, en el fútbol paraguayo no estamos acostumbrados a tener un promedio de entre 18 y 20.000 personas. Yo creo que por lo menos llegamos a 18.000 en la noche de hoy, aquí en Barrio Obrero. Encima hay que considerar, Diego, que el horario es difícil, sábado 20:15, el que no tiene vehículo se le complica el retorno por sobre todo. Así que buen número, por lo menos en este inicio de torneo. Muy bien, correcto. Contigo, Juan.
Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad, litro exacto y su seguros Chaco. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va, Rodrigo? Hacemos el repaso de los partidos de mañana. Escuché que Bobadilla marcó un gol para el San Paulo. Finalmente, ¿cómo terminó con el Palmeiras? Un partidazo realmente. Justamente en ese concepto, con las informaciones con Rodrigo, la próxima fecha. De hecho, hay un adelanto ya. Esto tiene que terminar lo más rápido posible por el hecho que la selección ya se prepara para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y esto tiene que terminar, el torneo de apertura lo más rápido posible. Hacemos eso, repaso. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas noches. Buenas noches, Diego, Iván, Ricardo, Víctor y a todo el equipo. Así es, el día de mañana tenemos los siguientes partidos. Olimpia Guaraní en el Defensores del Chaco a las 18 horas con arbitraje de David Ojeda. Ameliano Rubio Ñu en la Fortaleza del Pique a las 20:15 con arbitraje de Derlis López. Y como dijiste, el Palmeiras está ganando 3-1 al Sao Paulo. Gol de Damián Bobadilla en el Sao Paulo y asistencia de Ramón Sosa en el Palmeiras. Bueno, en River jugó contra Barraca Central. De hecho, arrancó el fútbol argentino. Pudo jugar Matías Galarza, Rodrigo, ese partido con la camiseta millonaria, ¿o no? En ese partido, el que cayó Barraca Central 1-0 contra River Plate, no hubo presencia de paraguayos. Diego Iván. Bueno, correcto, muy bien. De hecho, prosigue. Y hablando de fútbol argentino, Ricardo F. se dio nomás la contratación y estaba prácticamente un hecho. De hecho, dialogó Juan Román Riquelme, mantuvo una charla muy amena con Ángel Romero. Oscar estuvo ya en el fútbol argentino, vistió los colores de San Lorenzo, de Racing, Oscar. Pero Ángel, la primera vez que viste la camiseta de Boca, Ricardo F. Sí, señor, bien por Ángel, ojalá que le vaya de la mejor forma para que recupere lo que es como jugador y, por supuesto, si se da la posibilidad de ser convocado para el Mundial, que pueda rendir vistiendo la camiseta de la selección nacional. Lo mejor para Ángel y también Oscar, que pueda también poder fichar por un club y tener el ritmo necesario. ¿Por qué no? Yo sé que el más cercano es Ángel, pero Oscar no debe perder las esperanzas de la selección. Muy bien. Camiseta, algo llamativo. Fíjate, Víctor Villalba, Cerro no está con su camiseta tradicional. Libertad con la alternativa. Víctor. Así es, tiene que ver esto, Diego, con que aún no se hizo el lanzamiento de la azulgrana. Esto será el lunes, por eso hoy Cerro utiliza su versión alternativa 2025. Y Libertad va de blanco. El día de hoy también es su versión alternativa del año pasado. De hecho, Libertad cada junio suele lanzar su camiseta nueva, así que durante el primer semestre el Gumarelo seguirá utilizando la ropa del clausura del año anterior. Genera expectativa en el hincha de Cerro el lanzamiento de la nueva camiseta. Será el lunes, ahí se va a conocer cuál será el nuevo diseño, porque según nos comentaban, según podíamos averiguar, será un diseño novedoso para la camiseta de Cerro esta temporada. Bueno, ante el comentario de Ricardo, Víctor, justamente Ricardo habló de esto, mencionó que no está el 9 de Cerro. No está el 9, no juega con 9 Cerro esta noche ante Libertad, sin ese hombre de área. En zona ofensiva sí juega con extremos, como lo es Salicela y Turbe. Esa es la duda, justamente planteaba Ricardo con Víctor. Vegetti está como suplente, Víctor Vegetti. Sí, Vegetti suplente, Jonathan Torres también en la banca. Bueno, estamos viendo realmente algo muy bonito en esta apertura del torneo. Dicho sea de paso, tengo una apertura, va a hablar juego de palabras. Está Cerro en el campo de juego, está Libertad. Un buen recibimiento por parte de la hinchada de Cerro, de la azulgrana, como decía Víctor, esperando la camiseta, la nueva, la que va a utilizar en esta temporada 2026. Y está el árbitro Juan Gabriel Benítez. Y vamos al repaso una vez más antes del comentario de Ricardo. Repito, lo dijo Ricardo como algo llamativo. Cerro no tiene el 9 en el campo de juego. Algo llamativo, la propuesta de lo que quiere plantear Baba justamente en este arranque del campeonato.
Y vamos a las conformaciones, estamos informando, Juan. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Repasamos los equipos, Víctor. Cerro Porteño, 1 Alexis Martinarias, 33 Rodrigo Gómez, 23 Gustavo Velázquez, capitán, 22 Matías Pérez, 15 Blas Riveros, 2 Fabricio Domínguez, 5 Jorge Morel, 26 Robert Pirida Mota, 29 Santiago Mosquera, 31 Ignacio Liceda, 11 Juan Iturbe, los titulares de Jorge Baba, Libertad en este caso. Libertad 12 Rodrigo Morínigo, 2 Iván Ramírez, 5 Diego Viera, 4 Néstor Jiménez, 17 Matías Espinosa, 18 Iván Franco, 6 Álvaro Campuzano, 26 Ernesto Caballero, 20 Hugo Fernández, 28 Marcelo Fernández y 10 Lorenzo Melgarejo, capitán del equipo dirigido por Francisco Arce. El comentario de Ricardo en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, ahí veíamos el puntapié inicial del vicepresidente Díaz de Vivar, Javier Díaz de Vivar. No sé si le pegó al arco o simplemente le metió ahí el puntín a la pelota, sabiendo que Javier y varios conocidos suelen juntarse en la cancha que tiene el vicepresidente a jugar fútbol en la semana. Allí está el doctor Álvaro Arias, también uno de los que mejores juegan, pero hoy por hoy me dijeron también que es técnico. Ya dejó un poco más los cortos y ahora se dedica a ser el técnico del equipo. Pero metiéndonos en el partido, lo que le importa a la gente, lo que quiere saber, a mí me llama la atención la conformación de Cerro. Me parece un poco... ¿cómo llamarlo para que no suene feo? Para que no se entienda mal. Pero como que no se animó el técnico en poner un equipo más ofensivo. Por eso Gómez ingresa como lateral por el sector derecho en el equipo de Cerro, estoy hablando de Baba. Lo pone a Domínguez como volante por el sector derecho, a Liceda que arranca como volante por izquierda, Mosquera con Iturbe los de arriba. Falso 9, y vaya que tiene falso 9 de Cerro Porteño. Pero por supuesto para atacar los espacios van a ir Mosquera y Iturbe. El partido puede terminar 10-0 también. Y 5 goles cada uno, 5 de Mosquera, 5 de Iturbe. Yo no estoy criticando el hecho de los que juegan. Simplemente digo, tanto alboroto para que llegue Vegetti. Lo tiene Albocón, que jugó los partidos amistosos, y hoy Cerro arranca sin el centro delantero de área, sin el 9. Pero bueno, se sabe también que los que juegan van a dejar lo mejor para poder llevarse Cerro la victoria. Recordemos que Iturbe fue uno de los goleadores que tuvo Cerro Porteño en el 2025. No está Cecilio Domínguez, por eso arranca Aliceda. Para muchos, jugador de segundo tiempo, y Aliceda arrancando desde el vamos. Y por el lado de Libertad, sin mayores novedades, sin refuerzos, los mismos que terminaron jugando el año pasado. Hoy con Francisco Arce en el banco de suplentes, un hombre que conoce bastante bien lo que significa Cerro Porteño, no solamente en la cancha, sino todo lo que significa Cerro, el club, los pasillos, los rincones de esta institución, enfrentando una vez más a Cerro Porteño. Ya lo hizo con la camiseta de General Díaz, con la camiseta de Rubio Ñula, de Olimpia, y ahora le toca dirigir a Libertad ante Cerro Porteño. Por supuesto que le da un sabor especial a este partido. Y Jorge Baba, que fue campeón, va a tener que demostrar por qué lo hizo, por qué fue, y por supuesto defender el título del Clausura, así como Libertad va a defender el título de la Apertura. Los dos últimos campeones se enfrentan el día de hoy en este primer partido del torneo, para ellos digo, del torneo Apertura. Minuto de silencio, Víctor. Así es, minuto de silencio para recordar a Mario César Jaquet, exjugador y exentrenador de Cerro Porteño, y Kemil Yambay, ícono de la cultura paraguaya. El recuerdo para ambos que fallecieron hace una semana aproximadamente, Mario Jaquet y Kemil Yambay. Muy bien. Ahora sí, todo listo, señoras y señores. Va a tocar la pelota Libertad.
Vamos a ver Lorenzo Melgarejo. ¿Quién lo tiene frente a Lorenzo, Víctor? ¿Quién es? Ernesto. Muy bien, señoras y señores, ya juegan Cerro Libertad. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta sur, la tiene Espinosa, pelotazo en largo para el fondo. Va buscando esa pelota el hombre de Libertad. Le viene buscando en esa zona, pone la pelota para Franco. Viene girando Franco sobre mitad de terreno, en zona media. Está con esa pelota Franco movió, dejó para Iván Ramírez, pelota a la derecha, toca Iván, busca la salida, tiene para el equipo repollero. Otra vez puso para Franco, marca Rivero, juega, sale para Cerro. Carga desde Silvini y te acercas al Mundial a todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí, Encarnación. Carga con la AVE y participa por premios Copetrol. Vamos, inscríbete hoy a la Universidad Iberoamericana con matrícula exonerada y 35% de descuento en las cuotas. Universidad Iberoamericana, tu diferencia y lo importante sos vos. El pelotazo largo para arriba, recordando que Nacional le ganó a San Lorenzo por 1-0 con el trabajo de Jorge Quesal, Jorge Nino Sosa. Arriba, golpe de cabeza, pelota al fondo. Va saliendo en esa zona, sobre zona derecha, tiene Matías Pérez para Cerro Porteño. Movió sobre costado izquierdo, pone para Rivero Blas. Movió sobre punta zurda, golpe de taco, no podía. En esa zona el hombre del Cerro se metía justamente a Liceda y será saca de costado, punta derecha para la visita. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario junto al Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Morel pone la pelota sobre punta derecha, bajando bien cortita pelota en ese sector del campo de juego. La va buscando lentamente Domínguez. Tiene a Domínguez, se posiciona. Es Piris da Mota, finalmente Piris da Mota. Ahora sí puso para Domínguez, se encuentra con Gómez. Toca la pelota Cerro. Está pisando la pelota sobre mitad de terreno. Tiene Mosquera el colombiano. Viene bajando la pelota para el fondo para Pérez, toca Cerro, busca la salida, entregando sobre punta zurda, moviendo Cerro, busca bien pelota a mitad de terreno, entregó para Rivero, va corriendo Salicedo, finalmente tira a Liceda domina, juega bien, Cerro ataca, el pase es bueno, entregando al medio, va la marca. ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, se equivocó acá Gómez queriendo juntarse con Domínguez. Esto hace que contragolpee el equipo de Libertad. El árbitro no cobra la falta, entiende que se tiró Hugo Fernández, sigue Cerro con la pelota en su poder. La pelota para Pérez, juega Cerro, sale del fondo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Iturbe con la pelota, Cerro toca bien, se mete Iturbe, la marca sobre punta zurda, tiene Caballero, juega desvía de zurda. Le pegó, tiró pelotazo largo a la zona derecha, sale del fondo Cerro Porteño. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Seurares, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Saque de costado sobre punta derecha, pertenece a Cerro Porteño. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí y viene con un práctico cierre, recibe filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Accesos únicos y perpetuos, Socorro Ñembé. Ventas al 0983-308813. Radio San Justo, hierro. Remata el arco, Iturbe. Es Iturbe. Domínguez, le pegó la pelota, Ricardo. Bueno, fue a presionar Morén en la salida de la defensa de Libertad, recupera la pelota media, después se tira como barriéndose. Domínguez engancha el balón, se levanta, tenía otras opciones, sin embargo decidió pegarle al arco, no le pegó de la mejor manera a las manos del arquero Morínigo. Se confunde, se compromete Libertad en defensa. Se levantó Francisco Chiquiaza, técnico en Libertad. Indicaciones permanentes, Víctor. Así es, parado desde el comienzo del partido Francisco Arce, lo mismo Jorge Bada. Pero se nota la distancia con mayores indicaciones en estos 4 minutos iniciales el técnico de Libertad. Buena respuesta del público liberteño en la tribuna baja HP Tengil, Víctor. Exactamente, sí, está un grupo, 500 personas más o menos, hinchas de Libertad en ese sector, en la esquina de la tribuna Petengil. Sí, señor, el resto del Cerro Porteño. Repito, Víctor, interesante la afluencia. ¿Es así o no? Sí, yo creo que superamos las 20.000 al final, Diego. Después vamos a esperar el reporte, pero veo que entró mucha gente cuando los equipos iban ingresando al campo, seguían entrando en novena, por sobre todo, así que superamos al final la barrera a los 20.000. Muy bien, al piso Franco, tiro libre, punta derecha para Libertad. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimizar la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores.
Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos o primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido sigue 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Tiro libre para Libertad. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Recordamos la fecha 2 va a continuar el día martes 27 de enero del encuentro entre Luqueño Nacional, 18 horas en el Luis Salinas. También el mismo día San Lorenzo se enfrenta a Cerro Porteño a las 20:15 en el Erico Galeano. La pelota para Hugo Fernández, le pega a Hugo, le pegó para Libertad, pelotazo largo seguro. Martín Arias atrapa esa pelota. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontranos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Bueno, ¿cómo lo estás viendo a Cerro Porteño por ahora, Ricardo? Bueno, Cerro que intenta, que busca, que tiene la pelota, pero a mí me queda la duda de vuelta quién va a pisar el área a la hora que Cerro ataque. Centro no va a meter porque no tiene nadie, porque sale Iturbe, porque sale Mosquera a buscar una pared o a intentar desbordar por los costados. Le sigue faltando a Cerro alguien por el medio para que tenga la cancha y el arco de frente. Nacional le ganó a San Lorenzo por 1-0. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos de diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Aquí es offside, indirecto, tiro libre para Cerro. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Infórmate al 218-4000, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Viva. Más jugás, más chances de ganar. Info a slottelsol.com. Mañana prosigue la fecha con Olimpia Guaraní de fondo, Emiliano Rubio Jr. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 721-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Velaje, levantó, tiró, pelotazo largo para el fondo, golpe de cabeza, no podía Domínguez, pelota para Mosquera, tiene Mosquera, pisa Mosquera, va apoyándose esa pelota sobre punta derecha, está marcando el hombre Libertad, será tiro de esquina, hay un desvío, tiro de esquina para Cerro. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Ya se hizo el tiro de esquina, pelotazo largo al fondo, tiene Franco, juega, sale por el fondo para el repollero. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. La pelota al fondo tiene Pérez, juega Matías moviendo la pelota sobre punta derecha para Velázquez. Este movió dejando cortita sobre mitad de terreno. Va saliendo Cerro sobre punta zurda. Viene buscando esa pelota lentamente Pérez. Pérez domina, dejó un poquito más arriba. Viene picando bien, se mete Liceda y peligro. Qué linda acción de Cerro. Está Mosquera tiene, le robaron la pelota. Y hay falta. Ricardo F. Bueno, linda la jugada de Cerro por el sector izquierdo nuevamente, donde aparece Liceda con el enganche, lo deja sola a Mosquera, que le quedó el balón atrás. Después le sacaron la pelota, comete falta Liceda y abre los brazos como no entendiendo qué pasó el jugador Mosquera cuando el público se preparaba para gritar el primero. Mosquera que está un poquito más arriba en ataque, Víctor Villalba. Así es, Mosquera y Turbe finalmente la dupla, por izquierda con esto Aliceda. Muy bien, pelota al fondo, corresponde salida para Libertad. Energigas llega hasta tu casa, rinden más y la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad de su origen. Qué bien Liceda, qué buena jugada. Sigue con esa pelota Liceda, dejando para Mosquera. Pelota sobre la punta, la tiene Mosquera. Amagó, jugando bien al medio, el pase bueno. Entregó para Domínguez. Falta. Lo tocan, Víctor a Domínguez, Víctor. Falta de Hugo Fernández contra Fabricio Domínguez, un muy buen tiro libre para Cerro. Muy bien,
Tiro libre para Cerro. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Quién está para pegar a esa pelota? ¿Quiénes son los que están para pegarle, Víctor, a ese balón? Está Mosquera y el otro es Iturbe. Bueno, para vos, ¿quién le pega? Es Iturbe, me imagino, Víctor. Iturbe, yo creo que él le pega. Para vos, Ricardo, es Iturbe. Y le suele pegar Iturbe. No lo conozco a Mosquera, así que dudo si puede pegarlo o no al arco. Muy bien. ¿Directo al arco, Víctor? Sí, yo creo que al arco directo. Sí. Muy bien. Correcto. Tiro libre. Mosquera. Iturbe. Llega el gol de Cerro. Llega el gol de Cerro, no. Iturbe de zurda. Mosquera de derecha. Vamos a ver. El árbitro va a autorizar, Juan Gabriel. Es tiro libre, mucho peligro. Ahí está conformada la barrera de Libertad. Es Iturbe, le pegó. Bueno, ¿qué pasó, Ricardo? En esa No, mal. Iturbe le pegó muy mal. Intentó ponerla por encima de la barrera, pero no solamente la puso por encima de la barrera, sino también por encima del travesaño, desperdiciando así Cerro una pelota parada. Muy bien, tiro de portería para Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿A vos te llegan los mensajes del WhatsApp, Víctor? Por ahora sí. ¿A vos, Ricardo? Sí, también. Bueno, con el mío no hay caso. Pelota para el fondo, sale Libertad, pelota para Viera. Amarok Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Tiro libre, pelota al fondo, sale el equipo Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Nacional le ganó a San Lorenzo por 1-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Sobre 12 minutos de este primer tiempo, saque de costado, punto derecha para Libertad. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Ahora corresponde sobre el sector izquierdo, sector defensivo, saque de costado para Cerro. Este verano los fines de semana son de Mancop. Beneficios en todas las bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Mancop, viví el verano. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 758 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Qué pasó con el hombre de Libertad? ¿Lo tocaron a Marcelo Fernández, Víctor? Sí, punteó primero la pelota Matías Pérez y después lo tocó, pero no hubo falta. Cayó Marcelo Fernández. Se nota que no le pasó nada porque rápidamente se levantó cuando no se le cobró la falta. La pelota para Hugo Fernández, moviendo bien sobre la izquierda, se mete Lorenzo. Lorenzo tiene, pica Lorenzo, se escapó Lorenzo. Lorenzo mandó el centro, tiró pelota dentro del área. El arquero atrapa a Martín Arias, Ricardo. Bueno, qué linda la jugada de Libertad, la velocidad de Hugo Fernández, tocando con Melgarejo, le gana con el cuerpo. Lo deja fuera de acción al Chico Gómez, que es la segunda, tercera que está perdiendo por ese sector. Me parece que si Libertad insiste más, puede quitar una ventaja superior aún para después cruzar el centro. No lo veo bien a Gómez. La pelota para el fondo, sale Arias. El portero de Cerro juega esa pelota para Pirida Mota. Actualizamos por el campeonato paulista. Terminó el encuentro entre Palmeiras y Sao Paulo. Lo ganó Palmeiras 3-1 con presencia de paraguayos. Ramón Sosa una asistencia, Gómez de capitán en el Palmeiras y el gol de Bobadilla para el Sao Paulo. Excelente, bien Rodrigo, la pelota para Pérez de Monta, tiene, juega sobre la izquierda, está dejando cortita la pelota, movió para Pérez, tiene Pérez, levanta el centro, juega para Rivero, pelotazo muy fuerte, largo, tiro de portería para Libertad. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras, accede a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras, vení al ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villetas, una residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Señor
Señoras y señores, tiro de portería para la visita. Ubica área chica. Morinigo y le pega ese balón. Promo Cubo Tire, por última vez, comprando 3 cubiertas, te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitario. Como mejor en todos los caminos. Apostala, te lleva a la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Mañana el clásico más añejo en el Defensores, 18 horas para Olimpia Guaraní. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, su primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, se indica Diego Iván. El partido aquí en La Hoya está 0-0. Y su seguros, Chaco. Recordando que Nacional le ganó San Lorenzo por 1-0. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El balón para Lorenzo, se va sobre la izquierda, tiene Lorenzo pica ahora, se mete por el medio Lorenzo Melgarejo, movió, entregó sobre punta derecha, pone bien la pelota suavecita, entrega para Franco, tiene Franco Iván, movió a la derecha, está moviendo para Remeras, levanta centro, tiró, golpe de cabeza muy forzado de Lorenzo, atento el arquero del Cerro. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Ofertas renovadas de los imbatibles de stock. Productos de primera necesidad con los mejores precios del país. En supermercados Stock Express y online. Y mañana cierran la fecha justamente Emiliano Rubiño, 2015 billeta. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial de los cortes premium de Shorty Beef. Llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Blas Marcelo Cristaldo ahora se la aproximó a Francisco Chiqui Arce, Víctor. Así es, el asistente salió a conversar con Chiqui Arce. Algo no está gustando, obviamente. Dentro de todo, sin sobresalto, lo está pasando Libertad en este tramo de partido, pero se nota que algo quieren ajustar entre Blas Cristaldo y Francisco Arce. Y por su parte, Baba está tranquilo, brazos cruzados por ahora, Víctor. Sí, su habitual pose. Él no es de hacer muchos gestos, de tener muchos movimientos, y más de analizar situaciones puntuales de partido, pero hasta ahí no cambia su perfil este año Jorge Baba. ¿Y al partido? ¿Qué le pasa al partido, Ricardo? No, el partido está lindo, bastante parejo. Yo insisto, se está equivocando mucho el chico de Cerro Gómez a la hora de marcar, cuando sale y entregar la pelota, cuando se quiere juntar con Domínguez, o el pase es largo o es corto. Pero Cerro está fallando en la última puntada, en ese pase final, para ver si de esa manera puede dañar al arco defendido por Morínigo. Todavía no tuvimos acciones claras de gol para ninguno de los dos equipos. La pelota al fondo tiene en esa zona, juega el 4 de Libertad. Jiménez movió para Pinoza. Levantó, tiró pelotazo largo para Marcelo. Va corriendo Fernández. Llega primero a la marca Pérez, juega para Cerro. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 721-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Un saludo a todos los que están en sintonía a través de redes sociales, a través de X, del Twitter. Impresionante la sintonía. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando la transmisión a través de esa plataforma. Saque de costado, punta zurda para Libertad. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco Segura, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota larga, al fondo corre Aliceda. Primero llegó Viera, puntea. Bueno, el pelotazo largo del arquero, Ricardo F. Bueno, largo, parecía malo, pero igual la Licea se encargó de hacerle ganar un lateral a Cerro, porque acá Viera la sacó desesperadamente al lateral cuando tenía toda para cubrir con el físico y tocar para uno de los costados. Muy bien, pelota al fondo, sale Cerro Porteño con Velaje. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Volv. Encontralos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Ahora el jugador Mosquera va sobre la izquierda, fíjate, Ricardo. Sí, van permanentemente rotando. Es que Cerro no tiene con quién descargar una vez que tenga la pelota. Le falta, bueno, ya es de más, ¿verdad? El 9. A ver, está el gol de Cerro Licena. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, Licena.
Aliceda, la carta gol que tiene Cerro, que de hecho lo hizo el torneo pasado con la camiseta de Cerro. Aliceda, que se está acostumbrando. Aliceda, que se está acostumbrando justamente a hacer los goles con la camiseta de Cerro. ¡Qué asistencia de Iturbe! ¡Qué pase le da Iturbe de cucharita a Aliceda! Iturbe, asistencia a Aliceda, paró con clase. Revienta esa pelota. Veamos la acción. Excelente para Aliceda. Pone la pelota al techo del arco y pasa a ganar Cerro Porteño. Repito, un jugador que se está acostumbrando a marcar los goles. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro, en esta apertura del torneo 2026, le gana Libertad por 1-0. Monumental. Antes del inicio del partido, en el comentario previo decía, Cerro juega sin 9. Y uno pensaba que los que iban a ocupar, atacar el espacio, o Iturbe, o de lo contrario Mosquera. Pero acá la jugada nace por el sector izquierdo, precisamente con Mosquera, al medio para Iturbe con un pase delicioso, perfecto, para que aparezca Aliceda, para que la baje dentro del área, para que le pegue fuerte al techo del arco, para que le dé el primero a Cerro Porteño. Con 9 o sin 9, Aliceda se divierte en el área y pone el primero para el Ciclón. Momento del gol. 19 minutos, primera etapa. Cerro está ganando. Gol de Aliceda. Gana el Ciclón por 1-0. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy y Ferropar construyen contigo. La pelota al fondo sale. Cerro gana por 1-0. Morel le pegó, tiró pelotazo largo para Mosquera, muy fuerte. Saque de costado para Libertad. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí. Encarnación, carga con la AVE y participa por premios Copetrol. ¡Vamos! ¡Qué jugada de lujo! A ver, falta, cuidado. El árbitro dejó seguir pelota para Mosquera. Mosquera baja esa pelota, juega para Pérez, movió, soltó. Otra vez para Rivero, se metía sobre punta zurda. Va la marca, tiene en esa zona falta. Domínguez. Esto es tarjeta, Víctor. Así es, primer amonestado en el partido Fabricio Domínguez. La falta fue contra Iván Ramírez. La tarjeta está bien puesta, pero hace rato se estaban pegando. Te pego yo, me pegás vos, ley de ventaja, te vuelvo a pegar, te dejo de pegar, hasta que el último en pegar fue Domínguez, que cruza desde el sector derecho al izquierdo y se gana la tarjeta amarilla. De acuerdo totalmente con Velázquez, que le estará diciendo esto a Juan Gabriel, que es el 1 de Paraguay, pero que tiene cada cosa en el partido. De repente se le nula un poquito y bueno, soluciona con una tarjeta. Repito, no está mal puesta, pero él tuvo que haber cortado antes la jugada cuando se empezaron a pegar. Tiene chispazo de jugador diferente, Mosquera de Cerro. Cerro gana por 1-0. Qué asistencia Iturbe. Las cosas como son. Qué asistencia Iturbe y qué definición de Aliceda. Cerro gana por ahora por 1-0. Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar básica, bachilleratos en ciencias sociales y mucho más. Inscripciones 2026 abiertas. Consultas al 0986-100-656. Ibero.edu.py. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. La pelota para Libertad. Se mete Huito. Va moviendo bien la pelota. Juega sobre punto sur. La pelota al fondo. A ver qué dijo el juez. Será tiro de esquina para Libertad. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pechunaga de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Pelota quieta, tiro de esquina para Guzmán. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla. Ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En San Justo Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo, Socorro Ñembú. Ventas al 0983 30 88 13. Red San Justo Hierros. Es Ramírez, Víctor. Iván Ramírez. Muy bien, le va a pegar Iván Ramírez, donde está la hinchada de Libertad en la tribuna. Juan H. Petengil. Ahí le va a pegar esa pelota Iván Ramírez. El árbitro autorizó Juan Gabriel. Pelota en el aire, golpe de cabeza. Fue Lorenzo. Sí, Lorenzo, que volvió a ganar, le pegó bien a esa pelota con la cabeza
con una cierta potencia, pero estaba bien parado el arquero. Cerro tiene problemas enormes por el sector derecho a la hora de marcar. Gómez se equivoca demasiado. Acá se equivoca Juan Gabriel. Era lateral para Cerro y le dio lateral a Libertad. La pelota para Campuzano. Campuzano juega para Libertad. A ver, Lorenzo. ¡Gol! Libertad de Lorenzo. ¡Qué disparo de Lorenzo Melgarejo! ¡Tremendo disparo de Lorenzo! Lorenzo Melgarejo pone el empate para el Repollero. ¡Qué bien remató Lorenzo! La jerarquía que tiene Lorenzo vence la humanidad del portero argentino Martín Arias. Tremendo gol de Lorenzo. Y empató nomás Libertad. ¡Qué bien paró Lorenzo! ¡Qué bien remató! Si el gol de Cerro fue un golazo, este también fue un golazo. Tremendo Lorenzo. Y empató el partido. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro 1, Libertad 1. Monumental. Antes del gol de Libertad decía, se equivoca acá Juan Gabriel porque el lateral era para Cerro. Cuando le punteaban la pelota a Liceda, Libertad hizo rápido el lateral. Lorenzo recibe esa pelota. Me cansé de decir que Gómez tenía muchos problemas a la hora de marcar por ese sector. A él le gana las espaldas. Le pega un misil imposible para Arias, para que Libertad muy rápido empate el partido. Momento del gol. 24 minutos, primera etapa. Bueno, es offside. Offside, Ricardo. Bueno, parecía offside, pero como nadie de Cerro protestó el offside, dije, me equivoqué yo, vi mal yo. Pero realmente esto lo salva al árbitro del partido de lo que podía haber sido la primera queja del campeonato en la parte arbitral, porque el lateral fue para Cerro, repito, lo movió rápido Libertad y hace el gol. Acá Baba tiene que solucionar el problema, de lo contrario Libertad va a seguir atacando porque se dio cuenta dónde está el problema de Cerro, en la zona de derecha con el Chico Gómez. Cerro está ganando el partido por 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 26 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro se indica Diego Iván. Cerro sigue ganando el partido por 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Bueno, y el offside por parte de Libertad. Festejaron el gol, después se quedaron con la gana, Víctor. Así es, y al final el festejo fue de los hinchas de Cerro cuando se dio la confirmación de la posición adelantada. Sí, señor, la pelota para Campuzano, juega pelota al fondo, sale el Repollero. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cerro gana el juego por 1-0, Libertad. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín con Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Bueno, Cerro gana 1-0, tiro libre para el Ciclón. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. La pelota al fondo sale el arquero Martín Arias, pelota al fondo, juega para Velaje. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevos mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Cerro gana el partido por 1-0 con el gol de Alicena. Pelota al fondo, recordando que Nacional le ganó a San Lorenzo por 1-0. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo cuando menos lo esperas. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtené 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicitalo ya, Caja Mutual. Estamos llegando a minuto 28, pelotazo largo, no pasó nada, será saque de costado, punta derecha para Cerro. El Mundial se vive en Slot del Sol, juega y gana un viaje todo pago con Lauris Viva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 625
277-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Esto es Fútbol a lo Grande, estamos por Monumental, por la 1080M. Muchas gracias a todos los que están en sintonía a través de X, a través de esa plataforma. Es impresionante realmente, así que saludos para todos ellos. La pelota sobre la punta derecha, tiene Cerro, qué buena acción. A ver, Domínguez, le puede pegar o no. Levantó, tiró el centro, bajó a Liceda. Tiene, remató el arquero Ricardo. Bueno, acá Gómez, después de tantos errores, hizo una buena jugada. Después Aliceda intentó hacer el segundo gol, sacándose de encima al hombre que lo estaba marcando, remató con la pierna izquierda, no con la potencia necesaria, pero cuidado que cada vez que Cerro llega trae peligro a la defensa. Acá se tira Domínguez, pudo haberse ganado la segunda tarjeta, recordemos que ya tiene una, tiene que tranquilizarse el jugador uruguayo, de lo contrario le va a ir mal. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Que Cerro con gol de Liceda, gana por 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Ahora se levanta el asistente de Jorge Baba, Víctor. Así es, Bruno Piano charlando con Jorge Baba en este momento. Entiendo que tiene que ver con ajustar esas pequeñas falencias que decía Ricardo, principalmente en la fase defensiva. Por eso en plena conversación Baba con su ayudante. Sí, porque me parece que Chiqui Arce ya se dio cuenta hace rato de este tema y está jugando más por el sector izquierdo, abriéndolo por momentos a Huguito Fernández, que es muy rápido y que puede quitar ventaja. Bueno, ahora los muchachos se van a refrescar, van a hidratarse, Víctor. Así es, pausa para hidratación. Por supuesto, los técnicos van a aprovechar, tanto Jorge Baba como Francisco Arce, para dar indicaciones. Bueno, muy bien. Recordando que el empate en Libertad lo hizo Lorenzo. Tremendo gol de Lorenzo, pero estaba inhabilitado justamente el banderín, la revisión. Algo llamativo, Víctor, Ricardo. Me está gustando esto. Se está revisando mucho más rápido ahora. Lo que fue el torneo pasado, que se tardaba mucho porque así era. Ahora todo muy rápido. Por lo visto, los árbitros controlaron eso, Ricardo. Bueno, ojalá. Pero vos sabés que en el centro, cuando venía al centro, y la forma en que queda solo Melgarejo, parecía offside. Pero como nadie protestó en Cerro, yo dije, bueno, vi mal, la verdad que vi muy mal, por eso ni siquiera dije en el comentario que podía estar en posición adelantada Melgarejo. Cerro se preocupó más por protestar el lateral de donde nace la jugada, y al final creo que fue sorpresa para muchos cuando el árbitro levanta los brazos diciendo que estaba en posición adelantada Lorenzo, que definió bastante bien. Repito, por ese sector Libertad le puede quitar ventaja, no está sólido en el partido de hoy Gómez, y Fabricio, que tampoco ayuda mucho a la hora de marcar porque se mete más al medio y no marca ese callejón derecho. Muy bien, ahora sí se retoma el fútbol, ganando Cerro por 1-0. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, de calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Hacemos el repaso que San Lorenzo no pudo. Debutó el Rayadito, terminó ganando. El equipo local Nacional ganó por 1-0. El verano tiene sabor cuando se encienden con Upizza. Johnny Pancho Upizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upizza, calidad desde su origen. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambareca, Pieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Mañana prosigue la fecha con Olimpia Guaraní, 18 horas en Sajonia. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. La pelota sobre punta sur la tiene Pérez, levantó, tiró, pelotazo, largo para el fondo para Mojera, va la marca, tiene Campuzano, recupera el rebote a Liceda. Liceda tiene para Cerro, moviendo bien, dejó sobre punta sur, la movió esa pelota, otra vez para Mojera, tiene Mojera que está debutando con la camiseta de Cerro Porteño, entregó para Pires da Mota, tiene Robert Pires da Mota, baja sobre la punta surla, está recibiendo Pérez, toca Cerro, busca la salida. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobras con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Cristal
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ataca Cerro con Morel. Morel colocó, jugó el buscapié. Marca en esa zona bien. La pelota sobre la izquierda y otra vez. Ataca Cerro, la pelota para Cerro. Viene bajando esa pelota Mojena. Deja el balón por el fondo para Domínguez. Domínguez de copa para Pires da Mota. Sostiene, levanta la cabeza, juega. Botín, juega bien para Riveros. Cayó. Ricardo, ¿qué pasó aquí? No, se tiró Riveros, que hace bien la jugada poniendo el sombrerito, pero después no pudo pasar entre los centrales del conjunto de Libertad. La pelota al fondo, sale el equipo de Libertad con Jiménez. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Continuamos con la fecha 2 que se va a disputar el 29, jueves 29 de enero, del encuentro entre Trinidense Guaraní a las 18 horas en el Martín Torres, y cierran esa fecha Rubio Ñu contra Recoleta a las 20:15 en La Arboleda. Cerro gana el partido por 1-0. Aires Split, 18 cuotas de 189.000. Heladera Midea, 300 litros, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Comprando participas de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Cerro gana a Libertad 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Cayó Campuzano, Víctor. Así es, quedó sentido Campuzano después de trabar la pelota con Pires da Mota. Quedó con dolor el volante de Libertad. Pero yo no veo falta, Víctor. ¿Qué viste vos? No, para mí no fue falta. Trabaron la pelota, se nota que fue débil Campuzano, perdió el balón y luego quedó tirado. Sí, señor, es así. Tiro de esquina para Cerro. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historia. Rivero es el que le pega a Víctor. Con derecha Fabricio Domínguez, con zurda Blas Riveros. Muy bien, tiro de esquina para Cerro. Este verano los fines de semana son de Banco de beneficios en todas las bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Zamber. Banco viví el verano. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Cerro gana el partido por 1-0. Sorteamos un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún, 40 mini vacaciones a Encarnación. Por 30.000 guaraníes de compras acumulas un cupón. Vive el verano con Punto Farma. Promo ahorra y arranca. Por 50.000 guaraníes de compras accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo. El ahorrazo, cuanto más ahorras, más chances de ganar tenés. ¿Y qué te dice el partido, Ricardo? Está lindo, el partido está bastante agradable porque Libertad juega bien. Porque Cerro se adueñó del balón, pero eso no significa que tenga asegurado el resultado, el 1-0 parcial. Me parece que los técnicos van a meter mano en el equipo para el inicio del segundo tiempo porque tienen que ajustar algunas cosas. Cerro, repito, por derecha tiene muchos inconvenientes. Vamos a ver si decide que termine el partido el Chico Gómez o definitivamente lo tira en el fondo a Domínguez, que está amonestado, y eso también puede ser un inconveniente a la hora de marcar, a ir a algunas divididas, pero de que van a venir cambios, van a venir. La pelota sobre la izquierda, se mete Mojena, marca el de Libertad, presionaba, pelota al medio, el rebote le quedó a Liceda, le pegó, tiró un rebote. Fuerte disparo, se desvió Ricardo. Sí, remate con la pierna derecha a Liceda, porque la pelota quedó en terreno de nadie. Entonces aprovechó de muy buena forma allí el jugador de Cerro, que ya hizo un gol y busca el segundo. Muy bien, pelota al fondo, corresponde salida para la visita. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El pelotazo largo para el fondo, va buscando esa pelota. Matías Pérez juega para Cerro, está dejando sobre costado izquierdo para Rivero. Rivero perdía la pelota, marca el hombre de Libertad, caía por el piso. Creo que fue Lorenzo. El árbitro no se perquetó, la falta sigue en el piso. Lorenzo, Víctor. Así es, quedó caído Lorenzo Melgarejo. Pires da Mota le hace el gesto a su compañero de que pare el partido y ahora el juez paraliza las acciones para atender al capitán de Libertad, Lorenzo Melgarejo. Lo tocó Pires da Mota, Víctor. Y me parece que era inevitable el contacto, o sea, no hubo falta, pero terminó tocándolo a la pasada Robert Pires da Mota después de disputar la pelota. Se toma del rostro Lorenzo Melgarejo, que sigue tendido en el césped.
Bueno, yo no vi falta. Me parece que si sintió algo fue abajo cuando Riveros pierde la pelota y después vuelve a trabar para quedarse con el balón. Pasa que por momentos están pisando muy débil los jugadores de Libertad. Pasó con Campuzano, que se tiró al piso, el famoso Ñembotadú, por perder la pelota. Y ahora le pasa lo mismo a Lorenzo. Muy bien. Lo están asistiendo Lorenzo Cerro, gana 1-0 con gol de Licea. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Cerro gana el partido por 1-0. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Bartas, batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Bartas. Vamos a aprovechar esta pausita. Cerro gana el partido por 1-0. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la Albirroja. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Cerro gana, gol de Licea 1-0. Y su seguros Chaco. Bueno, Lorenzo, hay que ver si sigue, Víctor. Sí, porque es en la rodilla derecha el problema. Incluso hacía el movimiento para medir su propia estabilidad. Se golpeó en esa zona, en la rodilla lo están asistiendo al 10, Lorenzo Melgarejo. Muy bien, la pelota para Piramonte, corresponde salida para Cerro sobre la izquierda. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Ofertas renovadas de los imbatibles de Stock. Productos de primera necesidad con los mejores precios del país. En supermercados Stock Express y online. Bueno, hay que ver si sigue Lorenzo, Ricardo. Sí, si es la rodilla, está probando ahora, parece que tiene estabilidad, así que va a ingresar de vuelta Lorenzo. Muy bien, pelota al medio, sale Espírita Mota. Levanta esa pelota, juega a la derecha, pelotazo largo al fondo. Se fue nomás y será saque de costado, punta zurda para el Guma. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Quién trabaja con el asistente? Ahora van los de Cerro a trabajar en la parte física, Víctor. Sí, se levantan los 6 suplentes que van a comenzar a trabajar en este momento. Los de Libertad hace más o menos 5 minutos comenzaron a moverse en la banca. Muy bien, la pelota para Iturbe. Iturbe pide Mojera. A ver, dejó por el medio. La marca, pelota a la derecha. Se fue nomás y será lateral para Cerro. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec Evolve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. De a poquito Diego. Termina la primera parte. Sí, Víctor. Y en este lote de suplentes de Cerro se destaca Vegetti, que ya comienza a tener sus primeros movimientos, esperando la oportunidad de debutar. Sí, señor, pelota al fondo, sale el equipo de Libertad. Por la Liga Profesional Argentina actualizamos. A las 22 horas arranca el encuentro entre Rosario Central y Belgrano, con posibilidad de que jueguen 2 paraguayos en Rosario Central, Enzo Jiménez y Sandes, y en Belgrano podríamos tener la presencia de Alcides Benítez. Muy bien, la pelota al medio tiene Cerro Iturbe, segundo no, Iturbe corrió, ganó, se mete Iturbe, juega bien, pelota solaro a la derecha, y está parando Mojera, a ver, juega a la izquierda, se mete a la derecha, va por el medio, se mete en todos los sectores del campo de juego, balón por el medio, bueno para Morel, tiene Morel, recibe, juega, y está dejando su mesita para Pérez de Mota, toca Cerro, busca la salida en mitad de terreno. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario, la suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. De a poquito termina la primera parte aquí en La Olla. Materiales para la construcción, Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borquio. Ferro Parece a 43 años construyendo contigo. Cerro gana por 1-0. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí, Encarnación. Ataca Libertad, espérame Juan, caballero. Ricardo, ¿qué pasó? Bueno, no puede hacer Pérez lo que hizo, comprometiendo al equipo de la manera en que comprometió. Perdió la pelota en la salida, queriendo sobrar un poquito.
Y mientras Cerro tocaba y tocaba para atrás, se ve la seña de Melgarejo como diciendo vamos a apretar, apretó Caballero, ganó la pelota, casi gol de Libertad por un error en la salida de Pérez. Sí, Juan. Carga desde 100 litros cerca al Mundial a todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí, Encarnación. Carga con la API, participa por premios Copetrol. ¡Vamos! Inscríbete hoy a la Universidad Iberoamericana con matrícula exonerada y 35% de descuento en las cuotas. Universidad Iberoamericana, tu diferencial sos vos. Ya termina primer tiempo. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario junto en el Mundial. Aprovecha y participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Con gol de Liceda, asistencia de Juan Manuel Iturbe. A ver, se mete Huguito Fernández, levantó, tiró. ¿A dónde fue la pelota? A la otra parte del campo de juego, saca de costado para Cerro. Pechuguilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados Pechugón. A todos les gusta. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-3088-13, Red de San Justo, Hierro. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Cerro, gol de Liceda, asistencia de Iturbe, gana 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Víctor. 4 minutos más. 4, Ricardo. Mucho, 4 minutos. Para vos, Víctor. Y pensé que iba a ser 2, simplemente. Muy bien, la pelota al medio, tira Liceda, pelota a mitad de terreno, juega del fondo, Libertad con Jiménez. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Y a poquito, repito, a poquito termina el primer tiempo. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontranos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Nacional le ganó a San Lorenzo por 1-0. Nuevos mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas de 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000, Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. En 2 minutos con 30 termina primer tiempo. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial, con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago. Con Lauris Diva, más jugás, más chances de ganar. Info@slotdelsol.com. ¡Qué asistencia de Turbe! ¡Qué definición de Liceda! Cerro gana por 1-0. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. La pelota sobre punta zurda. Vamos a ver, tiene en esa zona Fernández, pelotazo largo al fondo. ¿Qué pasó, Ricardo F? Bueno, que sigue teniendo Cerro algunos inconvenientes. Domínguez que baja la pelota de pecho y se la entrega al rival. Y estaba cerca Gómez acompañando la jugada para salir, para hacer una opción de pase. Al final Cerro quedó descompensado, pero Libertad no está pudiendo aprovechar los errores defensivos del equipo de Babá. Muy bien, saque de portería, ubica área chica, le va a pegar Alexis Martín Arias. Pelota para el fondo para el portero de Cerro. Energy Gas, llega a tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Mañana el clásico más añejo, Olimpia Guaraní en el Defensores, 18 horas. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica,
química, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Tiro de esquina para Libertad, pelotazo largo al fondo y esto va a terminar. Esto va a terminar, va a decir Juan Gabriel Benítez. Saque de costado para el Guzmán. Amarok Outlet de la Capinetaz, el mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta costar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Muy bien, esto termina en su primer tiempo. Vamos a ver, saque de costado, punta zurda para Cerro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas de 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Señoras y señores, se cerró primer tiempo con gol de Aliceda. Cerro está ganando Libertad por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, Víctor. Aplausos del público de Cerro Porteño. Se nota conforme tras la finalización del primer tiempo. Se acerca Robert Piris da Mota a saludar a Francisco Arce en este momento. Lo mismo con Blas Cristaldo. En la previa hay que decir que Iturbe se acercó corriendo también hasta la banca de Arce para saludar a su ex entrenador. En medio de buen clima, el jugador de Cerro se va retirando rumbo a vestuarios. El público vibró con el gol de Aliceda y por supuesto con sonrisas van cerrando esta primera parte del partido. Imaginamos del otro lado la preocupación de Arce, la preocupación de los hinchas liberteños por esta versión pálida en el primer tiempo del Gumarelo. Bueno, algo más, Víctor, porque, bueno, antes del comentario, Ricardo, repito, la afluencia de público es muy interesante, Víctor. Sí, más de 20.000 personas aquí en la olla azulgrana el día de hoy. Repasamos los suplentes de ambos equipos en Cerro. Son opciones Roberto Fernández, Abel Lucietti, Alan Soñora, Guillermo Benítez, Lucas Quintana, Fabricio Peralta, Gabriel Aguayo, Pablo Vegetti, Wilder Viera, Jonathan Torres, Carlos Franco y Mateo Klimovich. En Libertad son suplentes Ángel González, Robert Rojas, Federico Carrizo, Gustavo Aguilar, Alexis Fretes, Jorge Recalde, Hugo Martínez, Rodrigo Villalba, Rodrigo Acuña Vera, Tiago Fernández, Santiago del Valle y Samuel Villalba. Diego. Bueno, muy bien. Los suplentes de Libertad están en el campo de juego, están trabajando en lo de Cerro también, Víctor. Así es, momento para el precalentamiento de los suplentes. Ahora sí en grupos grandes, grupos completos, con los preparadores físicos. Trabajan tanto los hombres que están a expectativa de Cerro Porteño y de Libertad. Muy bien, vamos al comentario de Ricardo F. Decíamos ya en la presentación de Juancito Silva, con esta victoria, por ahora parcial de Cerro 1-0. Ricardo, contigo. Bueno, lo gana Cerro Porteño, lo gana por 1-0. No sé qué está pasando en el pasillo de prensa de Cerro, donde están todos expectantes. Todos los muchachos, todos. ¿Qué pasa, Magno, uno de los técnicos de la radio colega de la 970? También expectante, acá los muchachos esperando algo, no sé qué pasó. Pero bueno, algo está pasando, por eso todos mirando. Y todos también tenían la mirada puesta en este Cerro Porteño. No voy a decir el nuevo Cerro porque si bien trajo jugadores, hoy solamente aparece uno de los nuevos, Mosquera. Después todos los de la casa, Vegetti que está en el banco de suplente, que en un momento salió a calentar y fue ovacionado por el público de Cerro. Acá la incógnita era qué iba a pasar con un equipo que iba a arrancar, o que arrancó en realidad, el partido sin el famoso número 9, donde Iturbe con Mosquera iban a repartirse esa zona del campo de juego. Uno de los dos iba a ir a atacar el espacio, iba a buscar la pelota o iba a ser el referente para que los compañeros puedan descargar. Claro, ni Mosquera ni Iturbe tienen el físico necesario para hacerlo. Pero después vamos a lo que en su momento el Barcelona de Guardiola hizo en el fútbol, revolucionó el fútbol, el falso 9, el atacar los espacios, y uno de los que cumplía a cabalidad y lo hacía de buena forma era precisamente el
El jugador Messi, acá está. Esto es, ¿qué pasó? Hay que hacer un video, ¿verdad? ¿O no? Hay que leer un mensaje al aire, un mensaje al aire. Hay que lee, Germán. Las pizzas son una gentileza de la Fundación CCP, la Fundación Club Cerro Porteño, de parte de su presidente, el arquitecto Víctor González Acosta, y su director ejecutivo, el licenciado Roberto Cáceres. Bueno, entonces para la gente de Cerro, las felicitaciones. Aquí se ve bien eso, che. Se ve bastante bien. Los bocaditos, gracias a la Fundación Cerro Porteño, entonces con razón. Con razón estaban todos expectantes, ¿verdad? Con razón estaban todos ahí esperando la oportunidad de algo. Pero vamos al partido de vuelta, a lo que le interesa a la gente. Un Cerro que parecía le iba a costar, decía, muchos dicen que Guardiola es el culpable de todo lo que pasa en el fútbol moderno por la revolución del jugar sin 9. Para mí, el Barcelona era una máquina y daba gusto verlo jugar. Y como Cerro apareció sin ese hombre de área, sin el jugador que pueda marcar la diferencia, pero grata fue la sorpresa en los 19 minutos en una muy buena jugada por el sector izquierdo, donde arranca primero Mosquera, donde toca con Iturbe, Iturbe con un pase mágico para el chico Aliceda, el chico digo por el físico, que define de muy buena forma y ponía el primero para Cerro Porteño. Recordamos ese gol, minuto 19 del partido de la primera etapa, el gol de Aliceda en el relato de Diego Iván. Está el gol de Cerro Aliceda. Gol, 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 gol. De Cerro Porteño Aliceda. Aliceda, la carta gol que tiene Cerro, que de hecho lo hizo el torneo pasado con la camiseta de Cerro. Aliceda, que se está acostumbrando. Aliceda, que se está acostumbrando justamente a hacer los goles con la camiseta de Cerro. ¡Qué asistencia de Iturbe! ¡Qué pase le da Iturbe de cucharita a Aliceda! Iturbe, asistencia a Aliceda, paró con clase. Revienta esa pelota. Veamos la acción. Excelente para Aliceda. Pone la pelota al techo del arco y pasa a ganar Cerro Porteño. Repito, un jugador que se está acostumbrando a marcar los goles. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro, en esta apertura de torneo 2026, le gana Libertad por 1-0. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Bueno, ahí sí volvimos. Alegría entonces para la gente de Cerro Porteño. El gol de Aliceda a los 19 minutos. Después un susto, porque en una jugada donde Aliceda gana un lateral, pero donde Juan Gabriel entiende que la pelota era para Libertad, viene el empate. Viene el empate en un golazo de Melgarejo, que la clava en un ángulo, dejándolo sin chances al arquero de Cerro y poniendo el empate. Y los jugadores de Cerro, todos, y también el técnico Baba, hablando con el cuarto árbitro, reclamando, pidiendo que fue el lateral para Cerro y no para Libertad, y que el gol no tenía que valer. Tantas cosas, ¿verdad? Pasaron en esa jugada y al final el gol no valió, pero no porque el lateral era para Cerro. El gol no valió porque había offside. Y en la jugada previa se notaba un cierto offside, un cierto adelantamiento del jugador de Libertad, de Lorenzo Melgarejo. Y nosotros, o por lo menos de mi parte, digo, me quedó la duda por la siguiente razón. Cuando parte el pase, la manera en que Lorenzo gana las espaldas del jugador de Cerro Gómez era bastante significativa, pero parecía offside. Como nadie levantó la mano en Cerro, ni en el banco, ni en ningún lado, sino que solamente protestaban en el lateral, dije, bueno, pude haber visto mal.
no fue offside. Y al final fue offside. Al final la gente de Cerro festeja de vuelta como si fuera un gol a favor de su equipo. El offside de Lorenzo Melgarejo y la posibilidad entonces de que Cerro siga ganando el partido por 1-0. No es el gran partido de Cerro, pero está ganando. Y ante el resultado, ante el 1-0, ¿qué pueden decir, verdad? ¿Quién se va a acordar si se jugó bien, si se jugó mal, si hubo errores o no hubo errores? A nosotros sí, porque nosotros no somos hinchas, venimos a analizar el partido. Yo hablo del hincha en general, y no tanto en general. El hincha más fanático acepta, el hincha más pensante. Hoy el hincha analiza muy bien el fútbol, entonces bajo ningún sentido vamos a subestimar la inteligencia y el conocimiento de la gente del fútbol en el país, en Paraguay, de Cerro en este partido, de Olimpia mañana, de Guaraní, de todos los equipos en realidad de primera división. Pero en este partido pienso que tiene que corregir urgente el técnico de Cerro Porteño los errores que tuvo, principalmente por el lado derecho, entre Gómez y Domínguez. Digo, si lo saca a Gómez, Domínguez va a tener que retroceder. Y Domínguez ya tiene una tarjeta amarilla y va a tener que jugar con la tarjeta amarilla a cuesta. Si saca a Domínguez, cosa que no creo, para poner a alguien que colabore un poco más con Gómez, podría ser, pero no lo veo tan factible. Si mete otro central y lo corre a Velázquez como lateral, sería tocar demasiado el equipo. Entonces tampoco me parece muy factible. Pero de que tiene que solucionar, lo va a tener que hacer, colaborando un poco más Domínguez con la marca, o metiendo un volante más, ¿por qué no? A la hora de la recuperación, por más que en la mitad de la cancha se están repartiendo bien los espacios Morel y Piris Damota. Ahora, si ingresa en un momento dado el jugador Vegetti, y allí va a tener que dejar la cancha a un extranjero, o a Liceda, o Mosquera. No creo que lo quite a Domínguez, aunque puede ser, ¿verdad? Aunque puede ser que salga Domínguez, que Mosquera o Iturbe se tiren como volante por el sector derecho y de esa manera permitir el ingreso de Vegetti. Pero vamos a esperar, no nos vamos a lanzar simplemente por lo que pueda llegar a ser Cerro Porteño. Y Libertad, que también va a tener que meter algunos cambios porque le costó en esta primera etapa. Ahora Libertad tiene mucho en el banco, no tiene mucho en el banco. ¿Qué va a hacer Francisco Chiquillarse? Un técnico bastante estudioso y que conoce muy bien, no solamente su plantel, sino que conoce muy bien también el plantel de Cerro Porteño. Porque es un técnico de acá, es un técnico de la casa. Y sabe dónde poder apretar para ver si de esa manera Cerro Porteño puede llegar, Libertad en este caso puede llegar o no al empate. No es un resultado tranquilo, porque el 1-0 es bastante mentiroso. De hecho que lo empató Libertad con ese golazo de Melgarejo, que estaba en posición adelantada, que no subió al marcador, pero que fue un aviso para que Cerro pueda empezar a marcar de manera diferente. Hoy Piris Damota en un gran partido, con un despliegue bastante importante. Lo mismo para Morel, que en una de las primeras jugadas fue a apretar en la salida, ganó el balón, y con Domínguez, que después le pega el uruguayo y no le pega bien a las manos del arquero Morínigo. Pero Cerro, si lo está ganando de manera merecida. Este resultado 1-0, donde le queda bien al partido, digo, por lo que hicieron ambos, pero me parece no va a ser el resultado final. Creo que vamos a tener algún golcito más o dos, ¿por qué no?, en este segundo tiempo que se viene. Vamos a ver si se pone en ventaja o amplía la ventaja Cerro Porteño, o si lo empata de manera parcial Libertad, y después quién de los dos puede quedarse con el resultado, con el marcador a favor. Lo cierto y lo concreto que desde el minuto 19, con el gol de Aliceda, Cerro Porteño está ganando el partido por 1-0. Cuando los equipos están volviendo al terreno de juego, en este caso Libertad, vamos a ir entonces con Víctor Villalba para ver si tenemos o no un cambio al inicio del segundo tiempo.
Son Víctor. 2 cambios los que prepara Francisco Arce. Uno de ellos es Hugo Martínez, el número 22, y el otro es Gustavo Aguilar, camiseta número 11. 2 variantes en el equipo de Francisco Arce. Mirando quienes no regresan, en un ratito vamos a confirmar. No lo estoy viendo a Campuzano. Es uno de los que quedó en vestuarios, Álvaro Campuzano. Y el otro es... A ver, en un ratito lo vamos a... No es Fernández. confirmar. Fernández está, Marcelo... Ah, no, Marcelo acá. Me confundió que vino sin chaleco. Pero ya sale, Marcelo Fernández va sin chaleco directamente a la banca. Así que Marcelo Fernández y Álvaro Campuzano salen. Ingresan camiseta 11, Gustavo Aguilar y número 22, Hugo Martínez. Flojísimo el partido de Marcelo Fernández, entonces se entiende el cambio. Y Campuzano, que aparte del error allí en la mitad de la cancha cuando pierde la pelota, creo que sintió algo, por eso Francisco Arce decide cambiarlo y ponerlo a Martínez, que también tiene mayor agresividad a la hora de atacar y va a ser un hombre casi más mixto a la hora de que Libertad tenga el balón. Muy bien. Aplausos para Federico Carrizo, que camina justo al lado de Francisco Arce para entrar a la banca, y ahí la gente se dio cuenta, la gente de preferencias, y lo aplaude a Federico Carrizo, exjugador del Cerro. Excelente, muy bien. Entonces los cambios, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Repasamos, ¿te parece, Víctor? 11, Gustavo Aguilar, y se retira Marcelo Fernández. Y camiseta 22, Hugo Martínez, y el que no retornó fue Álvaro Campuzano. Cerroteño vuelve en este momento con Vegetti como novedad. Camiseta 19, Pablo Vegetti, el que va a ingresar, y no retorna Fabricio Domínguez para el segundo tiempo. Informó. Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Bueno, Vegetti. Va a jugar Vegetti y se va Domínguez. Como decía Ricardo. Claro, porque Cerro tenía que solucionar su problema. No estaba haciendo un gran partido Domínguez, no lo estaba ayudando mucho al Chico Gómez a la hora de marcar, entonces tenía que sacar un extranjero. Mosquera está jugando bien, Alicea está jugando bien, y la suerte cayó entonces sobre Domínguez para que pueda ingresar Vegetti. Digo porque solamente se pueden tener 4 extranjeros en el campo de juego. Allí la ovación para Vegetti. Muy bien. Víctor. Ingresa Pablo Vegetti, se retiró Fabricio Domínguez, y ahora hacen los cambios en Libertad. 22 Hugo Martínez por Campuzano y 11 Gustavo Aguilar por Marcelo Fernández. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y va a arrancar el segundo tiempo. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Arrancó la etapa complementaria. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta zurda, primer saque de costado, sector izquierdo, señores, pertenece al equipo de Libertad, pero hay un hombre caído en Cerro. Víctor. Sí, falta de Melgarejo contra Gustavo Velázquez. Bueno, está sentido Velázquez, vamos a bajar un poquito el sonido ambiente. Bueno, ahí está Velázquez, se recupera lentamente, Víctor. Sí, se levanta, el propio Melgarejo se fue a pedirle disculpas, lo ayuda a levantarse Gustavo Aguilar, listo para seguir el capitán de Cerro. Muy bien, correcto, señor. Cerro está ganando el partido por 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historia. Recordando que Nacional le ganó a San Lorenzo por 1-0. Este verano los fines de semana son de Bancob, beneficios en todas las bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y San Bernardino. Bancob, viví el verano. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 758 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota para Cerro Porteño, está bajándose la pelota por el fondo, va saliendo lentamente
directamente en esa zona Velázquez. Para Cerro Porteño puso para Mosquera. Este levantó sobre punta derecha, boteó. Viene buscando la pelota lentamente. Esa pelota Gómez. De Cerro Porteño, baja su arquero. El balón para Alexis Martín Arias. Y este le pega a mitad de terreno. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Está girando Pineda Mota. Va con esa pelota Pineda Mota. Pone la pausita. Entregó sobre punta sur. Busca la salida. Está dejando esa pelota para el fondo. Movió para Pérez y toca la pelota al Cerro Porteño. Entrega por el medio. Levantó, tiró Morel. Pelota a la izquierda para Riveros. Corrió Opsai. Arriba la bandera en directo para Libertad. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une al Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota para el fondo, Tales Jiménez para el equipo de Libertad. Y este puso la pelota para Huguito Martínez, que es Hugo Fernández, cayó por el piso, falta. Pita el árbitro, tiro libre para la visita. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico. Productos en promociones, cupones extras. Venía al ahorrazo. Cuando más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Mañana el clásico más añejo. Entra Olimpia y Guaraní de fondo para mañana. Meliano Rubiaño. Promo Cubo Tire por último mes. Comprando 3 cubiertas te regalamos una. Aguilar se mete, va el empate o no. Jugó Lorenzo. Tapó el arquero Ricardo F. Bueno, qué errores de vuelta en la defensa de Cerro, esta vez por el sector izquierdo, donde no estaba Riveros, donde no estaba bien parado Pérez, que no está haciendo un buen partido. Y se luce de muy buena forma el arquero Arias para sacar la pelota que tenía destino de red. Fue Hugo Martínez, Víctor, ¿verdad? Sí, falta de Hugo Martínez contra Martín Arias. En realidad no se sancionó, pero quedó sentido el arquero por ese contacto. Por eso paró el partido el juez, para ver qué le sucede a Martín Arias. Muy bien, pelota al fondo, sale Cerro Porteño. Promo Cubo Tire por último mes. Comprando 3 cubiertas te regalamos una. Para automóviles, camionetas y utilitarios. Cubo, mejor en todos los caminos. Apostela te lleva a la copa. Con tus apuestas de 30.000 guaraníes viajas en Bueno Charter para alentar a la selección. Apostela, sponsor oficial de la Albirroja. Bueno, finalmente salida corresponde a Libertad. Pelota sobre la izquierda. Repito, está ganando Cerro Porteño por 1-0 con gol de Alicia. Pelota para el fondo, tiene Morínigo, juega. Balón, zona derecha, toca la pelota el equipo de Libertad. Cocido con leche, la pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. Cerquita de minuto 5 de este segundo tiempo. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Repasamos los resultados de los primeros partidos de la fecha 1. El día de ayer, Recoleta Trinidense 1-1. 2 de mayo cayó 2-1 contra Luqueño. Hoy, Nacional 1-0 ante San Lorenzo. La pelota en mitad de terreno, zona media. Juega la pelota lentamente en esa zona bien. Jugando la pelota para el fondo, toca para Iván Ramírez. Toca la pelota a la visita. Ofertas renovadas de los imbatibles de Stock. Productos de primera necesidad con los mejores precios del país. En supermercados Stock, Stock Express y online. Como en el Roja dejará su marca en el Mundial. Los cortes premium de Shorty Vive llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Vive, sponsor oficial del Albirroja. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litro 6 indica Diego Iván. El Cerro con gol de Alicena, gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Espinosa con esa pelota juega a mitad de terreno, zona media. Está dejando la pelota para el fondo para Jiménez, otra vez para Jiménez. Espinosa toca bien ahora Libertad. La recupera el resto Caballero, corre Caballero, baja sobre la izquierda. Está dejando cortita para Hugo Fernández, 7 movió. Libertad busca el empate, Espinosa. El centro, se fue la pelota. Se fue nomás Víctor. Así es, ya traspuso los límites del campo de juego, saque de arco para Cerro Porteño. Muy bien, ¿cómo están los técnicos, Víctor, por ahora? ¿Cómo estás observando eso? Y Baba otra vez sale a dar indicaciones fuera del área técnica, chiquearse brazos a la cintura, mirando hacia sus suplentes. Ahora sale nuevamente a conversar Blas Cristaldo con él y es atendido Hugo Fernández. Ahí le pregunta a Cristaldo qué tal está. Le dice que bien. Sale a un costado Hugo Fernández, no quiere salir porque Cristaldo ya fue a preguntarle si le cambiaba o no a Hugo Fernández, que recibe asistencia. Bueno,
Correcto, señor. Pelota al fondo sale Pires Damotta para Cerro. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Wolf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota para el fondo sale Velázquez, juega para Cerro, levantó la cabeza. Está dejando cortita, pone sobre la izquierda. Mueve la salida Cerro Porteño con Pérez. Dejó para Rivero la pelota de Belán. Jugando pelotazo largo para Vegetti. Ganó Vegetti, miralo Vegetti, se le va Vegetti, Ricardo. Bueno, pero fue a pelear una pelota Vegetti, no en el lugar donde ha de querer recibir el balón, pero demostró que tiene espíritu de solidaridad para pelear también por los compañeros. La pelota para Hugo, falta de Pires Damotta, tiro libre para Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El balón sobre punta derecha, va saliendo en Libertad con esa pelota de Ibarra Vélez. Este movió, dejó por mitad de terreno, zona media. Está dejando la pelota para Jiménez, corre Jiménez. Jiménez con esa pelota, deja el balón, movió para Franco. Se va por el medio, tiene Franco, juega. Hugo le va a pegar o no juega bien, está empatando. Libertad, Lorenzo le pegó, se debió, tiro de quina. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Es pelota parada, corresponde al repollero. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Estilo de gira para Libertad. Pelota larga al fondo. Golpe de cabeza defensivo. La pelota va por el medio. Tiene Pires Damotta. Era Vegetti. Finalmente desviaba Vegetti. Pelota sobre la derecha. Le tira Huguito Martínez. Corre Hugo. Levanta esa pelota para Libertad. Golpe de cabeza dentro del área. El rebote le pertenece a Aguilar. Aguilar levantó Lorenzo. No pudo, va el defensor de Cerro. Insiste Libertad con Espinosa. Espinosa remató. Se desvió. La pelota para Mosquera. ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, en esta jugada sí estuvo bien el chico Gómez anticipando a la posibilidad de que le quede la pelota al jugador de Libertad. Está tirado Mosquera, recibió una falta, el árbitro deja que siga el fútbol. A ver, Lorenzo levanta el centro, pelota a la derecha. Sí, Víctor, ¿quién está en el piso? ¿Mosquera? Sí, el colombiano Santiago Mosquera quedó sentido. Muy bien, pelota al medio, tiene Vegetti, juega el árbitro, tiene que parar el juego, La pelota para Vegetti, ahora sí. Bueno, Vegetti va a mandar la pelota a un costado, Víctor. Sí, así es, tenía un contragolpe propicio, igual prefirió parar el juego, arrojado en el césped, en este caso Mosquera, con dolor en el hombro aparentemente el jugador colombiano. ¿Y Cerro va a cambiar, Víctor? Sí, me parece que es justamente Mosquera el que va a salir, otro debut. Se viene Cerro Porteño, camiseta 40, Mateo Klimovic, segundo cambio en Cerro Porteño. ¿Qué número tiene Klimovic? ¿40? 40, Mateo Klimovic. Bueno, Klimovic, que fue compañero de Vegetti, Ricardo. Sí, fue compañero de Vegetti. Muy bien, Klimovic. Está bien pronunciado, Víctor, Klimovic. Así es, como si fuera B corta, la W al final, Klimovic, así mismo. Muy bien, correcto, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. El cambio, Víctor. 40, Mateo Klimovic, y se retira el 29, Santiago Mosquera. Con un problema físico se nota Santiago Mosquera, se va retirando porque piden la camilla como para sacarlo del campo de juego. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, con gol de Liceda, asistencia de Iturbe, Cerro gana 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. ¿Y este cambio, Ricardo? Y bueno, obligado porque se lesionó Mosquera, que tuvo algunos chispazos en el terreno de juego, tampoco marcó una gran diferencia. Mala noticia para Cerro, si en la primera fecha ya se le lesiona. Y se suma a Gastón Jiménez, que también está lesionado. A Cecilio, que también está lesionado. Se toma de la cabeza, aparece allí el jugador de Cerro Porteño, como mostrando que es algo más delicado de lo que uno esperaba. Y para verlo al otro refuerzo, a Klimovic. Y Klimovic es enganche, Víctor. Sí, enganche, media punta, puede jugar por fuera. Es su característica, o por lo menos lo que revisábamos en su carrera. Juega en la posición típica de 10, habitualmente Klimovic. Falta, Vegetti. Falta. Víctor, ¿es tarjeta, Víctor? Esto es tarjeta, Víctor.
Falta de Iván Franco, ya dejó correr el árbitro porque jugó rápido Cerro Porteño. Muy bien, la pelota sobre la izquierda, ataca Libertad, el árbitro no cobró sección. Va buscando la pelota Huguito Fernández. Este movió sobre la punta zurda. Deja para Espinosa, toca la pelota Libertad. Actualizamos la información por la Liga Profesional Argentina. Rosario se enfrenta a Belgrano. En Rosario Central confirmados Agustín Sández y Enzo Jiménez. Y en Belgrano esperará su turno en la banca Alcides Benítez. ¿A qué hora arranca ese partido, Rodrigo? A las 22 horas. Muy bien, correcto. En media hora entonces, pelota al fondo sale Libertad. Gana el Cerro por 1-0. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Rebalse de Huguito Martínez. Atento Alexis Martínez, portero de Cerro. Pelota le queda sale el portero del Ciclón. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial a todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí, Encarnación. Cargala con la app y participa por premios Copetrol. Vamos, Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar, básica, bachilleratos en ciencias sociales y mucho más. Inscripciones 2026 abiertas. Consultas al 0986 100 656 ibero.edu.py. ¿Quiénes son los suplentes que le quedan a Cerro, Víctor? Roberto Fernández, Abel Luciati, Alan Soñora, Guillermo Benítez, Lucas Quintana, Fabricio Peralta, Gabriel Aguayo, Wilder Viera, Jonathan Torres y Carlos Franco. ¿Y en Libertad, Víctor? Ángel González, Robert Rojas, Federico Carrizo, Alexis Fretes, Jorge Recalde, Rodrigo Villalba, Rodrigo Acuña Vera, Tiago Fernández, Santiago del Valle y Samuel Villalba. ¿Para vos juega Carrizo, Víctor? No. Para ¿No mí lo ponen? No. ¿Para vos, Ricardo? No. La pelota al medio, Lorenzo dejó de taco pelota, zona derecha, juega Cerro. Está dejando Robert Piridamocha. El rebote pertenece a Libertad para Huguito Fernández. Dejó para Lorenzo. A ver, Libertad, se empata o no. Lorenzo. Bueno, ¿qué pasó, Ricardo? Bueno, se equivocó Lorenzo, si pegar al arco, si habilitarlo a Huguito Fernández o darle la pelota a Martínez, no hizo ninguna de las tres cosas. Libertad le sacó la pelota a Cerro en el segundo tiempo. Lo estudió, sabía dónde tenía que apretar algunas tuercas para su equipo el técnico Francisco Arce, y hasta el momento le está sacando la pelota y le está ganando la pulseada a Baba en cuanto a la tenencia del balón. Y hablando de Arce, ¿quién está trabajando cerca de Arce que podría ingresar, Víctor? Sí, justo estaba notando ese detalle, Diego, y te confirmo en un ratito de quién se trata, porque la verdad en la distancia no lo reconozco. En un rato vamos a ver de quién se trata, porque se nota que será el tercer cambio en Libertad en cualquier momento. Sí, señor, es así, pelota al fondo, Cerro gana por 1-0. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota a la derecha, Diego. va saliendo Piridamocha. ¿Llamabas, Víctor? Sí, ahí justo lo llama Arce a Federico Carrizo, camiseta 8. Va a ser su debut con la camiseta de Libertad. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con Víctor? ¿Qué pasó con Ricardo? Finalmente, yo iba a decir eso, pero mejor me callé, nomás le di participación a mi compañero. Sí, pero vos no te jugás, Diego. Una vez que pasan las cosas, habla, y antes no decís nada. Así es fácil, ¿eh? Tenés razón. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 indica Diego Iván. Cerro gana 1-0. Su seguro Chaco. Monumental. Y le va a sacar a Caballero. Para mí lo saca Ernesto Caballero. Para vos, Ricardo. Yo creo que a Huguito lo podría sacar, ¿eh? Víctor. Coincido con Ricardo, para mí Hugo Fernández. Bueno. El árbitro pita falta, tiro libre para Libertad. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. En San Justo Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro y en B. Ventas al 0983 30 88 13. Redes San Justo Hierros. Tiro de esquina para Libertad. Flan de leche de Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa
con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Ingresó el Pache Víctor. Así es, Federico Carrizo a la cancha número 8, se retiró Hugo Fernández. Tercer cambio en Libertad. Muy bien, tiro de esquina para Libertad, pelota en el aire. Valdesvío, pelota al medio, tiene turbo para Cerro. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento encontrándose en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Se quedó tremendamente Cerro Porteño, Ricardo. Le sacó la pelota a Libertad. Totalmente le sacó el balón, le cerró todos los espacios. Y Cerro no puede cruzar la mitad de la cancha con comodidad. Vegetti entró, pero ni por si acaso recibió una buena pelota. Le va a pegar Carrizo, le va a pegar el Pache Carrizo. Está jugando con la camiseta de Libertad. Lo mandó al campo de juego Francisco Chiquiarse. A ver, Carrizo, el Pache levantó, tiró. Golpe de puño del arquero. Estilo de esquina. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasó? Lo tocaban el arquero, Víctor. Sí, me parece que terminan chocando y ahí se golpea la mano Alexis Martín Arias, por eso cae un ratito. Mientras Libertad se está acomodando para ejecutar el córner en los pies de Federico Carrizo. Creo que se va a ir levantando de a poquito Martín Arias después de esta acción con Lorenzo Melgarejo. Tiro de esquina para Libertad. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une al Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Esto es fútbol a lo grande. Estamos por Monumental, por la Chino 1080M. Estamos para todo el país y toda su plataforma. Acá el árbitro va a autorizar. Vamos a ver para Libertad si empata o no el partido. Le va a pegar Carrizo. Ya se repuso el portero Alexis Martín Arias. Las parejitas están dentro del área. El árbitro va a autorizar Juan Gabriel. Le va a pegar Carrizo. Tiro de esquina. Donde está la hinchada del Cerro. Le pegó Carrizo. Pelota en el aire. Cabezazo. Gol. Gol. Aguilar. Gol. Libertad de cabeza Aguilar de cabeza, el centro del Pache Carrizo, el Pache Carrizo que mete el centro desde el tiro de esquina y el cabezazo de Gustavo Aguilar lo mandó al campo de juego Francisco Chiquiarse. Si desea Ricardo que la pelota lo sacó Libertad del campo de juego a Cerro Porteño y se manifiesta el empate. Llegó el empate Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro 1, Libertad 1. Monumental. En una jugada que también va a ser polémica porque la pregunta va a ser, ¿no hubo falta previa contra el arquero Arias? Para el árbitro no. El centro de Carrizo medido a la cabeza de Aguilar que saltó, que le ganó a toda la defensa de Cerro Porteño para poner el empate. Porque Libertad lo borró a Cerro en el segundo tiempo, le sacó la pelota. No sabe qué hacer el equipo de Baba. Lo empata Libertad y no quiero ni imaginarme si se viene el segundo Gumarelo. Momento del gol. 18 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo, Juana. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota para Iturbe. Iturbe tiene, se quiere meter Iturbe. Golpeta con pelota a la izquierda. A ver, sale Franco, falta, pita el juez. Tiro libre para Libertad. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. La tarjeta para Caballero, Víctor. Ernesto Caballero en la jugada previa lo chocó a Robert Pires Damota. Bueno, y Vegetti sobre 20 minutos, ¿qué te dice Ricardo? No, es que Cerro entró Vegetti y Cerro no tiene la pelota, entonces va a ser muy difícil para un delantero. Cuando tenía la pelota no tenía 9, ahora que tiene 9 no tiene la pelota. El mundo al revés para
el conjunto de Cerro, y para Baba, que no encuentra las soluciones, tácticamente le está ganando el duelo Francisco Arce. Sí, señor, pelota en el aire. El partido está 1-1. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con los medios, con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. La pelota a la derecha, pelota para el fondo. Se mete Carrizo. Pelota larga al fondo. A ver qué dice el juez. Será tiro de portería para Cerro. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. La pelota al fondo, sale Pires de Mota para Cerro. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. West Ham United hoy le ganó 3-1 al Sunderland de Osmar Alderete. El paraguayo jugó todo el partido. Por otro lado, Fulham 2-1 venció a Brighton y Diego Gómez jugó hasta el minuto 81. Fíjate, Ricardo, en un detalle, Víctor. Puso 9 como Vegete y Baba. Y Chiqui le puso a Aguilar, también juega como 9. O sea, impresionante, digo esto, Ricardo, la lectura del juego que tiene Arce para este partido frente a Cerro en el segundo tiempo. No, y le está ganando la pulseada, pero lejos en este segundo tiempo. Hay que ver si Cerro puede reaccionar. Desapareció, por ejemplo, Licea del terreno de juego. Y Turbe bajó muchísimo. La salida de Mosquera también hizo de que Cerro pierda al jugador diferente que tenía en el terreno de juego. Y así le va a costar, y le va a costar mucho. Klimovic todavía no tocó la pelota. Es verdad. A propósito, tiene justamente Klimovic. Ahora tocó la pelota al medio. El partido está 1-1. Este segundo tiempo puede pasar de todo en este segundo tiempo. Puede pasar de todo. La pelota para Carrizo. Carrizo juega para Libertad. Pelota para el fondo. Mueve el repollero. El verano tiene sabor cuando se encienden con Upisa. Johnny Pancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el juego. Upisa, calidad de Lorenzo paró. Lorenzo, espérame, Juan. Lorenzo cayó Lorenzo. No pasó nada, Ricardo. No, nada. Pone el cuerpo Lorenzo y en la marca lo choca, pero de manera legítima Velázquez. Sí, Juan. Unisalce, Central de España 330, Santarín sin filiales en Lambaré, Capiete, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Ibas a decir algo, Víctor? Sí, camiseta 20, Wilder Viera en Cerro, y camiseta 14, Lucas Quintana, los que van a ingresar. Bueno, pone un zaguero central y pone un volante, Ricardo. Va a jugar línea de 3, seguro, por eso el cambio, ¿no? O no me imagino que saque a un central, a no ser que lo quita Gómez, pero sería muy cobarde ya el cambio del técnico. Wilder Viera, ¿qué número tiene, Víctor? 20, Wilder Viera, y 14, Quintana. Muy bien, los cambios en Cerro. Amarok Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Red de Cerro, Volkswagen, Paraguay. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. La pelota para Klimovic, la viene buscando esa pelota Klimovic. Está dejando sobre punto una para Blas Riveros, amaga Blas. Otro amague, va la marca, tiene compañero, juega para Libertad. Lo hizo rebotar a Blas Riveros, saque de costado para Alguma, punto de leche. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Aires Split, 18 cuotas de 189.000. Heladera Midea, 300 litros, 18 cuotas de 669.000. Comprando participas de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litros exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Estamos con información. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Sí, Víctor. Se retiran Robert Pires da Mota y Rodrigo Gómez. Ingresan camiseta 14, Lucas Quintana, y 20, Wilder Viera. Ya le hizo el gesto Quintana a Velázquez, que pase a jugar de lateral. De lateral, Ricardo. Y no le gusta mucho. Fíjense la reacción de Velázquez. No le gusta mucho. Golpeó las dos manos ahí. Bajó la cabeza como aceptando, obviamente, pero no le gusta nada terminar jugando el partido de lateral. Todo el partido tuvo problemas Cerro por el sector derecho. Se equivocó de entrada.
Y se puede equivocar hasta el final el técnico con esa posición donde Libertad no aseguró en el primer tiempo, pero en el segundo sí ya le empezó a quitar ventaja ante un Gómez que no estuvo bien, un Domínguez que no apoyó y lo sacaron del partido y ahora lo sacrifican a Velázquez. Bueno, demasiados errores. La pelota al fondo tiene Alexis Martín Arias, pelota larga para el fondo. Carrizo dejó, retrocede, está dejando la pelota para Espinosa. Espinosa jugó para Jiménez. Jiménez toca, sale del fondo Libertad. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. La pelota mitad de terreno. Vegetti bajó. Vegetti jugó para Iturbe. Falta el árbitro de conseguir el pelotazo largo al fondo. A ver, Corralicena. Paró. Jugó por el medio. El rebote para Franco. Sí, Ricardo F. Bueno, Cerro va a tener más problemas todavía ahora porque definitivamente Velázquez no quiere jugar por derecha. Recién se metió como un central y todo el terreno era libre para Libertad en el sector izquierdo de su ataque. Defensa derecha de Cerro no está aprovechando, pero si se da cuenta, Chiqui, de hecho que ya lo hizo, pero se aprovechan los jugadores. Creo que Libertad lo puede ganar. 1-1 el partido. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Viera. Levantó el centro con el pecho, juega. Velázquez está dejando esa pelota, movió para Klemovic. Viene bajando esa pelota Klemovic. La pelota a mitad del terreno, zona izquierda. Busca la pelota Cerro. El partido sigue 1-1. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota a la izquierda. Se mete Riveros con la pelota. Blas soltó. Dejó sobre la izquierda. Puso otra vez la pelota para Klemovic. Le van a cometer falta. El árbitro pitó tiro libre para Cerro. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gremo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Le cometieron falta finalmente a Liceda. Tiro libre para Cerro. Este verano, los fines de semana son de Bancop. Beneficios en todas las bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. Sorteamos un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún. 40 mini vacaciones a Encarnación. Por 30.000 guaraníes de compras, acumulas un cupón. Vive el verano con Punto Farma. 28 minutos, tiro libre. Blas Riveros le va a pegar ese balón. Le pegó Blas, pelota en el aire. Golpe de cabeza, la pelota juega Carrizo y sale del fondo Libertad. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico. Productos de promoción. Cupones extras. Venís a lo raso. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Amonestado Velázquez, Víctor. Amonestado Gustavo Velázquez. Caído Lorenzo Melgarejo, que recibió la falta. Caído Iturbe, porque cuando cae Melgarejo va sobre él. Y ya extenuado recibe asistencia de su propio compañero Ernesto Caballero. También tendido en el césped, aunque ahora se va levantando de a poquito. Bueno, la lectura de juego de Francisco, Ricardo. Por lejos el mejor técnico del fútbol paraguayo, pero por lejos. Un robo de Francisco Arce con los demás técnicos del fútbol paraguayo, mostrando la calidad que tiene, sin reforzar el plantel, haciéndole el peor partido a Cerro, o sea, haciendo que Cerro tenga su peor partido en el inicio del campeonato, de un 1-0 que no era tan tranquilo al 1-1 y donde Libertad parece más cercano, y eso que no tuvo refuerzos. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. 1-1. Y su seguros Chaco. Monumental. Dos cosas fantásticas, el cabezazo de Lorenzo y la volada del arquero, Ricardo. Bueno, se pasea ahora Libertad por ese sector de derecho de la defensa de Cerro Porteño. Lo puntualizábamos al inicio del partido y ahora le está sacando toda la ventaja posible. Se fue el lateral, Espinosa, un centro fantástico, cabezazo fenomenal, porque cabecea muy bien Melgarejo, y la volada espectacular de Arias para quedarse con el balón. Sí, señor.
La pelota a la derecha. Será saque de costado. Pertenece a la visita. Pertenece a Libertad. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la albirroja. Apostá a la sponsor oficial de la albirroja. La pelota entró del área, golpe de cabeza, pelota para Vegetti, golpe de cabeza de Vegetti, dejó, puso pelotazo, corre Licera. Está con esa pelota, gana Ernesto Caballero, pica costado, es lateral para Cerro finalmente. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. Iturbe con esa pelota, Iturbe tiene, juega Iturbe. Está bajando esa pelota, Iturbe dejó sobre punta derecha para Velázquez. Movió sobre punta derecha para Klimovic. Está dejando el medio, pero va perdiendo la pelota y otra vez sale del fondo. Velázquez para Cerro Porteño. Un saludo a todos los que están en sintonía a través de plataforma, a través de Twitter. Estamos en Fútbol a lo Grande por Monumental 1080M. Repito, impresionante la audiencia a través de X. Así que muchísimas gracias de corazón a todos los que están en sintonía. La pelota al medio, la va buscando Cerro Porteño. Viene bajando esa pelota, el ciclón, pelotazo largo para Klimovic. La marca sobre punta sur la tiene Pachi Carrizo. Está dejando sobre la izquierda, puso pelotazo largo al fondo. Avanza Libertad, pone para Huguito Martínez, para Hugo. Hugo con esa pelota juega para Franco, sostiene, ganó, se mete Iván con la pelota y peligro para Libertad, jugó sobre la izquierda, pone para Lorenzo con esa pelota de Javier, jugando otra vez para Pachi Carrizo, toca Libertad para Iván, otra vez para Lorenzo con esa pelota, toca el Guma, el partido está 1-1, recibe Caballero juega para el fondo, entregando para Jiménez. Ofertas renovadas de los imbatibles de Stock, productos de primera necesidad con los mejores precios del país, en supermercados Stock Express y online. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carrizo movió, se mete Jiménez para Libertad, Jiménez, sigue Jiménez. A ver al medio. Remata al arco, salvó el arquero. El remate de Aguilar, salvó el arquero Ricardo F. Bueno, qué jugada de Jiménez, después el remate de Aguilar y con las piernas dice que no de vuelta a área. Qué paliza le está dando Chiqui a Baba. Qué paliza que le está dando Libertad a Cerro en este segundo tiempo. La pelota mete el terreno, el balón por zona media, va buscando a Viera, está dejando sobre punta derecha para el todo terreno Carrizo jugó, entregó sobre punta derecha, juega para Iván Ramírez, la pelota para Ramírez y otra vez para Carrizo, todas las pelotas van para Carrizo sobre punta sur, juega para Caballero. Como la albirroja dejará su marca en el mundial, en los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. A ver, Libertad del centro va, juega el segundo, no pudo Lorenzo, remata el arco y afuera. ¿Quién fue Víctor? Iván Ramírez. Correcto, Iván Ramírez se desvió, tiro de esquina, Ricardo. Tiro de esquina decía hace rato. Está más cerca Libertad del segundo. Lo dije en el primer tiempo. El 1-0 no era el resultado que Cerro necesitaba porque era, hasta si se quiere, un resultado mentiroso. Lo estaba ganando bien, sí, pero era muy corto. Y ahora una paliza de Libertad en el segundo tiempo. Cerro está metido en su arco, no puede salir. Vegetti entró para modelar porque todavía no le dieron una pelota como la gente y menos dentro del área. Es tiro de esquina para Libertad Carrizo. El centro por arriba, cabezazo, se desvió. La pelota por el medio, otra vez tiene Libertad. Otra vez la pelota para el Guzmán. Está dejando Iván Ramírez. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguros Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Cambia Jorge Baba Víctor. Último cambio en Cerro Porteño, ingresa 17 Gabriel Aguayo y se retira Juan Iturbe. Muy bien. Se va Iturbe, ingresa Aguayo en Cerro Porteño. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santaga y Wolf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNT, se pone muy.
Señoras y señores, el partido está 1-1. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropares, la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares, a 43 años construyendo contigo. La pelota para Libertad, se metía Lorenzo. Pelota la marca arriba. A ver, viene buscando esa pelota Klimovic. La pelota para Klimovic. ¡Qué pelota! Puso bien Aguayo. A ver, Cerro, segundo, no. Aguayo picó el freno. Le robaron la pelota, Ricardo. Bueno, la pelota de Klimovic fue fenomenal, realmente bien por el pique de Aguayo. Después mete mal el freno porque frena y se le queda la pelota atrás. Este chico Klimovic demostrando que tiene condiciones. La pelota de Aguayo, el centro. Vegetti, cabezazo. Pelota a la derecha, juega Iván, pica larga. Será saque de Gotado para Cerro. Mañana por la fecha 1, Olimpia recibe a Guaraní en el Defensores del Chaco a las 18 horas con arbitraje de David Ojeda. También Ameliano recibe a Rubioño en la Fortaleza del Piqueciril a las 20:15 con arbitraje de Derlis López. Recordando que Nacional le ganó a San Lorenzo por 1-0. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Upacaraí, Encarnación y carga con la app y participa por premios Copetrol. ¡Vamos! Inscríbete hoy a la Universidad Iberoamericana con matrícula exonerada y 35% de descuento en las cuotas. Universidad Iberoamericana, tu diferencial sos vos. La pelota al medio para Morel, juega Morel, está dejando esa pelota sobre mitad de terreno, la pelota en zona media, está dejando para Blanc, puso cortito para Willer Viera, viene buscando esa pelota, Viera para Cerro, dejando suavecita, pelón al medio, tiene Iván y la marca, juega, está dejando libertad de esa pelota con Aguilar, cuerpea, gana, puso el cuerpo, gana bien, se va a escapar pelota a la derecha, viene saliendo Caballero, juega para Franco, movió pelota para el fondo, juega el equipo repollero. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Lorenzo tiene Lorenzo, jugó al medio, se desvió, la pelota para el portero, Ricardo. Bueno, me parece que sintió algo Velázquez, que está rengueando en el último esfuerzo que hizo para meter el centro al área sin necesidad alguna, pero Cerro se está físicamente resintiendo demasiado. En este segundo tiempo prácticamente lo borró Libertad del terreno de juego. Sí, señor, la pelota para Morel, juega el 5, baja, Cerro sale del fondo. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Sobre 38 minutos del segundo tiempo. La pelota a la izquierda, se quedó tremendamente Cerro. Viene buscando esa pelota Klimovic, está girando Klimovic. Está con esa pelota, levantó largo. Se le fue a Aguayo, lateral para Libertad sobre la izquierda. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y conste que Libertad no reforzó, salvo lo de Carrizo y lo de Chiqui Arce como técnico. Después absolutamente nada. Es decir, Ricardo F. Víctor mantiene la base Libertad y es como que Libertad recupera la memoria de lo que fue el torneo de apertura, Ricardo. Pero trajo el mejor técnico del fútbol paraguayo, el mismo técnico que fue silbado, que fue echado de acá de Cerro Porteño, hoy le está pintando la cara. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Cambia Libertad, Víctor. Ingresa camiseta 24, Rodrigo Villalba, y se acabó el partido para Iván Franco. Muy bien. Villalba en el campo, se fue Franco, saque de costado para Libertad. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo, Hierro, San Carlos, Planchuelas, Chiapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983 30 88 13. Red San Justo, Hierro. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Este clásico entre Cerro Libertad 1-1. Y su Seguros Chaco. Monumental.
Y hablando de clásicos, mañana el más añejo, Olimpia Guaraní, Defensores del Chaco para ese juego 18 horas. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Ese partido mañana, Víctor, tendrá muchísima gente el Defensor del Chaco. Víctor, impresionante. Sí, así es. Veía un reporte de que solo quedaban 600 plateas para hinchas de Olimpia. Después, para locales se agotó todo. Sí, señor. Tiro libre. ¿Quién le pega a Víctor? A Liceda. Le va a pegar a Liceda. Tiro libre para Cerro. A Liceda le pegó, tiró. Golpe de cabeza. Aguayo baja de cabeza. A ver, Cerro está para el gol o no. Le pegó Piris. La pelota a la derecha. Desvía el de Libertad. Falta, pita el árbitro. Tiro libre para Libertad del fondo. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Señoras y señores, poquito termina el partido aquí en La Olla. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores. Con todas tus cargas desde 100.000 y más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Y otro partido para mañana. Debutan en el torneo Apertura Meliano. La Azulada frente a Rubiñón, la fortaleza del PQCR. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Info.slotdelsol.com. Catedral Weekend es el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Estamos llegando al minuto 42 de este segundo tiempo. El partido está 1-1. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Muy bien, Libertad modifica. Víctor. Así es, llamó a un último cambio, Francisco Arce. En un ratito vamos a ver de quién se trata cuando se acerque a la zona media para realizar la variante. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Libertad va a modificar 1-1 el partido aquí en La Olla. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota para Willer Lira. Sí, señor, te escucho. 14, Alexis Fretes, el que va a entrar en el Gumarelo. Fretes, ¿de qué posición juega Víctor? Lateral o extremo por izquierda, Alexis Fretes. Muy bien, va modificando. Francisco, chequearse. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. La pelota a la izquierda. Ataca, se mete Blas. La marca, pelota a la derecha. No pasa nada. Toca Libertad, juega al medio. Villalba está dejando cortista. A ver, tiene el Gumarelo. Ganó, se metió. Corre, hay peligro sobre punta izquierda. Avanza el de Libertad. Falta, pita el árbitro. Tiro libre, Ricardo F. Sí, no, acá le protesta a Rivero la falta que no cobra el árbitro. El árbitro le dice que no pasó nada. Algunos que otros errores de parte de Juan Gabriel Benítez, pero para los dos, Libertad termina más entero el partido. Cerro sin ideas, sin carácter. Nadie se revela, nadie quita al equipo adelante. Repito, Libertad lo puede ganar, lo debió ganar. También se tomó sus recaudos, por eso creo no arriesgó un poco más para quedarse con el partido. Pero claro, todavía faltan algunos minutos. A ver, tiro libre para Libertad, punta derecha. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. A poquito, va terminando este partido aquí en La Olla. Ofertas en Aires, con instalación gratis y cuotas desde 189.000, los mejores precios del país. Y garantía de 3 años, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Antes de marcar el tiempo de juego, estamos con la información.
Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Sí, Víctor. Camiseta 14, en Libertad ingresa Alexis Fretes. Se retira Lorenzo Melgarejo. Último cambio en Libertad. Se van a jugar 5 minutos más. Partidazo de Lorenzo, Ricardo. Jugador diferente, Lorenzo Melgarejo. Muy bien, estuvo cerca del gol. Le dijo que no en varias ocasiones el arquero Arias de Cerro. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguros Chaco. Monumental. 5 más deseamos, Víctor. Así es, hasta el minuto 50 se juega el segundo tiempo. Muy bien, Klimovich avanza. Falta. Ricardo, falta. Y hubo un toque. Es bueno Klimovich. Es muy bueno este jugador. Mirá que desde el segundo tiempo, desde que ingresó, fue el que más quiso, el que tiene más claridad en Cerro. Lo demás, bien, gracias. Vegetti ha de pensar, ¿para qué dejé Vasco? Tiro libre para Cerro. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de cincicultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Muy bien, señoras y señores. Tiro libre para Cerro. El partido está 1-1. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en todas las bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y San Bernardino. Bancop, viví el verano. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 758 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Acomodó la pelota decidido Jorge Morel. Y cerca de él Matías Pérez. Muy bien, tiro libre para Cerro. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo. Cuando más compras, más chances tenés de ganar. Tiro libre para Cerro. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Promo Cubo Tire por último mes. Comprando 3 cubiertas te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitarios. Cubo, mejor en todos los caminos. Aprovechemos. Tiro libre para Cerro. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para entrar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Muy bien, ahora sí. Es Morel, Víctor. Morel. Finalmente quedó solo Jorge Morel. Muy bien. Lo último de Cerro. Quizás lo último de Cerro. Tiene problemas con el intercomunicador, parece Juan Gabriel, que perdió de los 5, perdió 3 minutos con la barrera. Sí, señor. Bueno, y esto que se demora. Bueno, Víctor, ¿qué pasa, Víctor? Y tiene problemas con el intercomunicador. Ahora sí ya va a autorizar el tiro libre del árbitro. Morel, tiro libre, Morel. Quizás lo último que tenga Cerro. Morel le pegó la pelota a la barrera. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640. Teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Qué pasa, Ricardo? Increíble, ¿verdad? Juan Gabriel, el número 1 de Paraguay. Imagínate quién puede ser el 2, el 3, ¿verdad? Sí. No se le puede, justo faltando 3 minutos de componer el intercomunicador a Juan Gabriel. ¿Qué pasa, Víctor? Qué mal momento para quedarse sin pilas probablemente el intercomunicador. Ahora está en el proceso de cambio y obviamente se va a volver a adicionar tiempo porque casi se perdió todo en este último tiro libre. Muy bien, ya se va el partido, se está yendo el partido, sí, Juan. Ofertas renovadas de los imbatibles en stock, productos de primera necesidad con los mejores precios del país. En Supermercados Stock Express online. Como de Albirroja dejará su marca en el Mundial. Los cortes premium de Short Vive llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short Vive, sponsor oficial del Albirroja. Saque de costado sobre la derecha, pertenece a Cerro. El encargado es Velázquez. Verás para el saque de costado, uno más, se juega y termina. Golpe de cabeza, pelota al medio. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro exacto, indica Diego Iván.
su seguro Chaco. Monumental. Está terminando el partido, va a terminar 1-1. Esto puede terminar 1-1 en su primera fecha. En este arranque del torneo de apertura entre dos equipos campeonables como lo son Cerro y Libertad. Mañana juega el otro Olimpia, también Guaraní, ¿por qué no? Pelota larga al fondo. Se va al partido y es tiro de esquina finalmente. Tiro de esquina finalmente para Cerro. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Wolf. Encontralos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Para mí no fue tiro libre de esquina, Para mí el último en tocarla fue Morel. No me quiero imaginar lo que va a pasar si de este tiro libre de esquina llega el segundo de Cerro, porque repito, para mí fue pelota de salida para Libertad. Muy bien, ahora sí. Le va a pegar y va a terminar, Víctor, uno dice o no. Así es, la última. La última. ¿Quién le pega en Cerro? Blas Riveros con zurda. Muy bien, le va a pegar Blas. Y esto va a terminar. Le pega Blas y esto termina. Vamos a ver, el árbitro va a autorizar. Va a terminar el partido por ahora. Está, repito, igualado a 1. Le va a pegar Riveros y esto va a terminar, señoras y señores. Vamos a ver, pelota en el aire. Golpe de puños del arquero afuera y esto termina. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, C por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Repito, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía a través de X, de Twitter, a través de todas las plataformas de Monumental. Acá termina. El árbitro pita, pone el silbato a la boca y esto termina. Cerro Libertad igualaron 1-1. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor Villalba en una presentación de... La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. También está, me olvidaba, Germán Tingler. Sí, señor. A las afueras de la olla con Germán Tingler. Repito, Ricardo, Víctor y Germán y todos los compañeros. Ricardo, el partido terminó finalmente 1-1. Vamos contigo, Víctor. Sí, el público sin aplaudir, pero tampoco expresa su decepción. O sea, dentro de todo, una indiferencia, por así decirlo, tras este primer punto. Este empate aquí de local. Esperaba otra cosa seguramente el hincha de Cerro. Principalmente en el segundo tiempo, mucho más conformes por las expresiones los jugadores y el público de Libertad, que se va retirando en primer turno. Al final no se termina de redondear la fiesta para la cual el hincha vino preparado en este arranque del torneo de apertura, y se nota obviamente el mal sabor que tiene la paridad en el gesto de los jugadores, algunos cabizbajos, brazos a la cintura. Los de Libertad son los que van a saludar a los hombres de Cerro, obviamente, en este resultado que, insisto, me parece, si ponemos en la balanza, cae mucho mejor en filas liberteñas que en filas azulgranas. Nosotros ya bajamos, en un ratito estaremos con las conferencias de los entrenadores. Primero hablará Francisco Arce y posterior a eso Jorge Baba. Bueno, me la sacó barata el Cerro. Y escuchen bien, la sacó barata Cerro. En un segundo tiempo donde Francisco Arce le dio una paliza táctica a Baba, que se perdió, que no sabía cómo modificar y modificaba y no solucionaba los problemas. Y donde Chiqui le ganó por todos lados. Donde Libertad lo borró a Cerro, donde se lo empató y se lo pudo haber ganado. Repito, Vegetti ha de decir, me hubiese quedado en Brasil, donde me amaba, donde me adoraban, porque acá ni siquiera tocó la pelota, ni siquiera una pelota para que él pueda lucirse dentro del área, porque sabemos que es el lugar donde pesa. Y Cerro, que empezó sin 9, prácticamente terminó sin 9, porque en el segundo tiempo no tuvo la pelota y así es muy difícil para cualquiera. Me extraña así la actitud, el carácter del equipo, que nadie pegaba el grito para sacarlo de atrás y para ver si por lo menos sin fútbol, pero con fuerza, con temperamento, podía empezar a emparejar un segundo tiempo donde le fue realmente difícil y donde Libertad mereció algo más que el empate. Algunos aplausos tímidos, pero silbatina también para los jugadores de Cerro que se van retirando del terreno de juego. Ahí lo vemos renguear a Mosquera, salió lesionado y hay que ver si para el segundo partido Cerro puede presentar algo mejor de lo que vimos. Klimovic me parece sí, pasó con creces la prueba
Vegetti imposible de juzgar porque no entró en el partido que era el ideal para él. Y por supuesto, Mosquera en lo que pudo. Apareció en el primer tiempo, desapareció en el segundo hasta que fue cambiado. Y así le fue a Cerro en este debut como campeón del Clausura. Y no le veo un buen momento a este equipo si es que el técnico no cambia y si el técnico no se anima a algo más. Hasta me pareció una actitud muy defensiva en los cambios y en el armado inclusive que metió el día de hoy. Vamos contigo, Germán. Gracias, Ricardo. Nos acercamos acá a los hinchas de Cerro que están aquí saliendo del sector preferencial del Estadio La Nueva Olla para escuchar sus opiniones acerca de lo que ha sido este empate con Libertad en el debut de la temporada 2026, 1-1. Señor, para Fútbol a lo Grande, ¿quiere decir algo? Muy malo el partido. Willer, qué malo sos, Dios mío, anda a jugar padre, boludo. ¿Puede decir algo sobre el partido? No hay ganas. Dejen de insistir con Willer y Willer andate otro lado, por el bien de tu carrera. Cerro tiene que dejar de dormirse, Gerard. Estos partidos son los que nos cuestan caro las próximas veces. 3 por 10 la Chiva, remate, 3 por 10. Amigo, ¿quiere decir algo sobre el partido? No, gracias. ¿Algo sobre el partido, señor? ¿Algún comentario sobre el partido? Segundo tiempo lo quedamos, primer tiempo partidazo. ¿Qué haces vos? Cerro campeón. Empatamos, no. Cerro campeón. Sí. Gracias. Las palabras de otro hincha. A ver, amiguito, ¿quiere decir algo? Sí. ¿Sabes qué? Ese partido, maldita sea, no ganó Cerro. Fíjate, pequeño hincha de Cerro también que vino a decir su opinión. ¿Otro, amigo? Vete, ponete en forma ya, falta ya. Ya viniste recién, pero ponete en forma. ¿Qué te pasó? ¿Se lo vio? ¿Qué consideras que le pasó? Porque se lo vio un poco... Ay, Betty, muy pesado. Se entiende que llegó recién, pero tiene que meterse de pata. No, Alicea el mejor, Alicea. Excelente. Amiguita, ¿querés decir algo? Casi ganó Cerro. Comenzó ganando, pero después... Empatamos. 3 por 10, 3 Gracias. Querían esta hincha también decir su opinión. Vamos a escuchar. Amigo, ¿quieres decir algo sobre el partido, el empate? Wilder, ni tu mamá te quiere. Señor. Hay que poner más huevos los jugadores nuevos, papá, para sentir la camiseta. Vámonos, papá. Los nuevos, usted apunta contra Climó, güey. Papá, no. Y lo de Wilder, señor, es uno de los cambios. No sé. Desastre, mató, pero aguante el Cerro siempre. Señor, ¿quiere decir algo sobre el partido? Un lateral derecho hay que comprar, urgente. Lateral derecho. Lateral derecho. Gracias. Andate de acá, Wilder, ya no te queremos. No podés meterle a Wilder, será. Wilder, exacto. Parece estar fuera de ritmo. Hizo todo mal también esos cambios. No fueron cambios bien hechos, creo yo, y entró al segundo tiempo muy confiado. O sea, está bien, Cerro es campeón y todo, pero hay que demostrar cada partido. No. O sea, equivocación de Baba. Cambios. No sé si 100%, creo que viene también de los jugadores, pero Wilder no puede volver a jugar tampoco. Es muy malo, muy intermitente. A Cerro le falta alguien que distribuya la pelota. A alguien que... No te sirve nada tener un 9 si no tenés con qué nutrirla, a eso voy. Para vos fue entonces el peor jugador del partido, Wilder, por lo menos en cuanto a Cerro. Por escándalo, pero siempre, o sea, esto viene de hace meses, años. Es súper irregular él. Gracias. ¡Todo tu culpa! Eran las palabras de esta hincha también que daba su opinión con argumentos acerca de lo que ha sido el empate y en particular el desempeño de unos cuantos jugadores. Amiguito. O sea, Cerro jugó muy bien, la verdad. Y Libertad también jugó bien, o sea, acá algunos aficionados decían siempre groserías. ¡Cagón de mierda! Justo ahí uno pasó diciendo lo que estaba diciendo este pequeño hincha de Cerro. Señor, para Fútbol a lo Grande, ¿quiere decir alguna opinión sobre lo que ha sido este empate? Y queríamos ganar, pero lastimosamente se escapó. Una pelota parada, nos empatamos. Bajamos mucho el rendimiento en el segundo tiempo. Parecían dos partidos diferentes, ¿verdad? Entre primer tiempo y segundo. Sí, totalmente. Diferente. Tenemos ya lesionado. Tenemos a Gastón y Cecilia lesionados. Vamos a levantar. ¿Y a los refuerzos qué tal le vio, señor? Klimowicz, Vegetti. Muy bien, muy bien. Sí. Buen augurio entonces para lo que puede ser, ¿verdad? El semestre. Tenemos mucha esperanza en ello. Gracias.
Eran las palabras de este hincha también. Seguimos conversando con los que van saliendo por aquí. Amiguito. Dale Cerro y le quiero dar la palabra a mi papá, por favor. ¿Quiere decir algo, señor? ¿Acaso dijo? Está bien, empezamos bien el partido, primer tiempo jugamos bien. Creo que se equivocó Roteni con algunos cambios, pero bueno, un empate ayuda para empezar. Usted entonces tiene una visión un poco más positiva a comparación de otros, porque muchos dicen este es un rival directo, fue de local. Claro, como te digo, si bien era un rival directo, empezar con un empate no es nada malo tampoco. El técnico creo que está probando y vimos figuras nuevas, muy interesante este Klimovic. Justamente uno de los cambios que creo que se equivocó. También la salida de Fabricio Domínguez en el segundo tiempo. Pero bueno, creo que va a ir probando el equipo y va a ir mejorando este plantel. Gracias, señor. Las palabras de otro hincha, este hincha en particular que vino con sus 2 hijos pequeños a verle jugar a Cerro Porteño. Señora, ¿quiere decir alguna opinión acerca de este empate? Regalamos el segundo tiempo realmente. Pobre el equipo Libertad y le regalamos. Demasiado se le regaló la pelota a usted, dice. Claro, el partido regalamos segundo tiempo. Pachi, un mercenario, hijo de puta. Gracias. Amigo, ¿quiere decir algo sobre el empate? No volvió, cerró el segundo tiempo, no volvió. Comenzamos bien otra vez, la figura del árbitro. Amigo, ¿quiere decir algo sobre el empate? Paso, bueno. Vamos Cerro. Amigo, ¿querés decir algo? ¿Qué? Wilder Viera nunca más. Wilder Viera fuera. A nadie. Le presenta el jugador número 12 de Libertad, el árbitro. Gracias. Señor, ¿quiere decir algo sobre el empate? Bueno, justo, finalmente. Un tiempo para cada equipo y esperamos sumar a 3 en la próxima. Así va a ser. Gracias. Las palabras de otro hincha de Cerro. Amiguito, ¿querés decir algo? Y vamos a ganar. A eso olvidó de la letra, parece, del cántico de este pequeño.